Hola, buenos días. Yo soy Carlos Cante, el presidente ejecutivo de la Federación Nacional de Productores de Carbón en Colombia. Un saludo para todos. Gracias por aceptar esta convocatoria a este webinar, en donde seguramente vamos a hablar de algunos aspectos incómodos para nuestra industria del carbón, pero también generar una discusión con contexto, informada. Nosotros somos Fenalcarbón, tenemos como propósito impulsar la transformación sostenible de la cadena de valor de los carbones colombianos. Representamos a la industria de los carbones colombianos en toda la cadena de producción, transformación, suministro, comercialización y exportación de carbones térmicos, carbones metalúrgicos y, por supuesto, nuestro principal producto industrial de exportación en Colombia, que es el coque. Para esta conversación hemos invitado a una persona que a nivel mundial, con sus conceptos, con sus teorías, con sus apreciaciones, está generando bastante revuelo, y es el científico español Antonio Turiel. Antonio recientemente ha publicado un par de ensayos, un par de libros que están siendo bastante comentados a nivel global, sobre todo en lo que tiene que ver con las discusiones de transición energética, de importancia de los combustibles fósiles, de decrecimiento económico, tomando varias de las escuelas y teorías económicas, generando una serie de contradicciones que en principio uno diría, pues parecen posiciones catastróficas frente al futuro de la humanidad, al futuro del planeta, pero que por supuesto nos están invitando a reflexiones mucho más mesuradas, mucho más pragmáticas acerca de la realidad económica, ambiental, política de nuestro planeta. Antonio, quien es nuestro invitado especial, es un conocido divulgador de los problemas de sostenibilidad de nuestra sociedad. Es español, licenciado en físicas, en matemáticas y doctor en física teórica e investigador científico en el Instituto de Ciencias del Mar de Barcelona, CSIC, y su investigación se ha centrado en la turbulencia y en la oceanografía por satélite, aunque también es experto en el ámbito de los recursos naturales. Tiene un blog bastante visitado y bastante comentado que se denomina The Oil Crash. Es una de las grandes referencias en castellano sobre el problema del cenit del petróleo, y precisamente este es su libro denominado Petrocalipsis, que habla acerca de la crisis energética global y cómo no la vamos a solucionar. Es precisamente el punto de conversación sobre el cual queremos hoy discutir con Antonio, por supuesto con un nuevo ensayo que nos llegó hace muy poco, que se denomina también Sin energía, pequeña guía para el gran descenso, y un poco las conversaciones que hemos tenido con Antonio pues también nos invitan a reflexionar el papel de Colombia como productor, como proveedor y también como consumidor de combustibles fósiles, y tal vez escudriñar un poco hacia dónde va nuestra situación en materia de combustibles fósiles, tanto de demanda como de oferta, particularmente del carbón. Entonces quiero saludar desde España a Antonio Turiel. Bienvenido a esta su casa de Fenalcarbón. Gracias por aceptar esta invitación a esta conversación. Bueno, Antonio, por supuesto que de lo que se trata es sacar el máximo provecho de esta conversación, y para iniciar y para que todas las personas que están conectadas a través de los diferentes canales de Fenalcarbón tengan un contexto de base sobre esta conversación, pues nosotros hemos venido hablando acerca del incremento del consumo de la energía a nivel global. Estamos hablando, según la Agencia Internacional de Energía, que el consumo equivale a más de 15.000 millones de toneladas equivalentes de
de petróleo, incluso con una tendencia incremental. Esto difícilmente podríamos pensar en un punto de declive del consumo de la energía, y precisamente durante los últimos tiempos se ha venido hablando de un concepto que se encuentra de moda y que ha motivado la agenda internacional de muchas políticas públicas encaminadas a acelerarla desde diferentes perspectivas, desde diferentes esquinas del globo terráqueo, y es precisamente el concepto de transición energética. ¿Por qué no arrancamos conversando sobre ese concepto de transición energética que tal vez mucha gente lo está analizando de una u otra forma diferente, contrapuesta, y que vale la pena para arrancar esta discusión partir de un concepto por lo menos general? Es completamente necesario, ciertamente, en el cual la idea es sustituir el consumo actual de combustibles fósiles, que aún representa el 86% de toda la energía final y de toda la energía primaria que se consume en el planeta, pues irlo sustituyendo progresivamente por energía de origen renovable. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué hacer esto, no? Entonces, hay dos motivaciones fundamentales. La primera es por razones ambientales, porque se sabe perfectamente que el consumo de combustibles fósiles tiene repercusiones ambientales importantes. Se habla mucho de la emisión de gases de efecto invernadero que aceleran el calentamiento global y modifican el clima del planeta en escalas de tiempo relativamente largas, de décadas, pero que bueno, poco a poco pues se va notando y que va teniendo efectos que ya empiezan a ser graves. Y luego hay otros problemas de contaminación que no son simplemente la emisión de CO2, pues por emisiones de otras sustancias que son tóxicas en el aire, en el agua, en el suelo y demás, ¿no? Y entonces, bueno, pues todo esto genera una serie de problemas. Y la idea de la transición es, bueno, pues vamos a intentar disminuir estos problemas e incluso combatirlos, porque algunos de ellos son tan serios que realmente suponen un peligro para la humanidad. Y luego está otro problema, que este se suele hablar bastante menos, que es el de la escasez energética. Cualquier materia prima que tú extraes sigue una curva de evolución. Al principio extraes menos, cada vez vas extrayendo más a medida que conoces mejor tus yacimientos y tus reservorios, sigues encontrando nuevos yacimientos, por lo cual pones más material en circulación, puedes extraer desde más sitios, pero siempre pasa que al final llegas a un punto en el que ya no puedes conseguir acelerar la velocidad de extracción y lo que empieza a pasar es que empieza a decaer, empieza a ir cada vez a menos. Extraes menos cantidad cada año, ¿no? Has pasado el pico de producción que se dice. Entonces, a nivel mundial es evidente que más tarde o más temprano vamos a superar los máximos posibles. Esto es un problema de la posibilidad de la extracción, la máxima velocidad a la que se puede extraer, tanto del petróleo como del carbón, como del gas, como del uranio. Y entonces a partir de aquí empieza un declive. Bueno, de hecho, en el caso del petróleo y del uranio parece que ya habríamos pasado esos máximos de extracción. No somos capaces de producir más combustibles líquidos que los que producíamos en noviembre del 2018. De hecho, ya vamos produciendo cada vez menos. Esto por lo que refiere al petróleo, y el caso del uranio, bueno, pues la caída es más rápida, porque en el caso del petróleo la caída es más lenta, pero en el caso del uranio hay una caída muy rápida desde el 2016. Lo que todavía sigue incrementándose de manera sensible es tanto el carbón como el gas a nivel mundial. Lo que pasa es que sabemos que no estamos lejos de sus máximos de extracción. Sabemos que van a suceder en el caso del gas seguro antes del 2030, en el caso del carbón probablemente antes del 2040, y a partir de ahí pues empezará un proceso de declive que puede ser más rápido o más lento dependiendo de las características geológicas de estas materias, y eso quiere decir que cada año vamos a disponer de menos. Los declives suelen ser lentos, no te quedas sin esa materia de un día para el otro, pero sí que es verdad que el hecho de que cada vez vayas extrayendo menos implica que te cuesta más hacer las cosas como las hacías antes, ¿no? Te cuesta más, como decimos en España, llegar a final de mes, es decir, pagar todas tus facturas, por así decirlo, ¿no? Pero, Entonces, estos dos Antonio, procesos, sí. un Un poco, poco, precisamente lo que precisamente lo que nosotros hemos nosotros venido hemos venido analizando. analizando. Antonio, ¿me Antonio, ¿me escuchas? escuchas? Sí, te escucho bien. Antonio, ¿me está Antonio, ¿me Sí, te estás escuchando? escucho. escuchando? Sí, Sí. sí, sí, yo oigo perfectamente. Ay, Sí, ay, sí. Ay, ay, qué pena. qué pena. Un poco Un lo que poco lo que nosotros hemos nosotros venido hemos venido analizando es que analizando es que precisamente precisamente
ese ese concepto y concepto y ese ese desarrollo desarrollo del del modelo de modelo de transición transición energética a partir de la visión de los países desarrollados, pues tiene precisamente diferentes motivaciones. Y una de esas está fundamentada en lo que tú estás explicando y es precisamente el cenit de la producción de combustibles fósiles, de minerales, de materiales que hacen imposible pues que los países sigan con el mismo modelo de demanda y oferta de energía, y uno analiza desde la perspectiva de la visión de los países desarrollados un poco el primer punto sobre el cual se empieza a hablar de transición energética tiene que ver con soberanía energética. Y la soberanía energética implica que usted pueda generar con sus propios recursos la energía que demanda su país. Ahí es donde empezamos a ver una teoría que puede haber sido traída y mal acomodada de los países desarrollados hacia los países en vías de desarrollo, porque son precisamente los países desarrollados quienes han aprovechado sus recursos minerales, sus combustibles fósiles, desde hace ya más de 2 siglos, y precisamente lo que menos tienen hoy son reservas de todo tipo de fuentes energéticas, y su visión es totalmente diferente a la que pudiesen tener países en vía de desarrollo todavía con un potencial enorme en materia de recursos y reservas, si se quiere de petróleo, si se quiere de gas, si se quiere por supuesto de carbón, que es hoy el recurso más abundante en el mundo. Entonces, ¿cómo ves tú esas situaciones? ¿Es un modelo tal vez que puede estar siendo mal interpretado, acogido por los países en vía de desarrollo de una manera inadecuada, pretendiendo o entendiendo que somos y tenemos realidades totalmente distintas? Europa tiene, o sea, el modelo de transición que se suele discutir es el modelo europeo y efectivamente Europa tiene una situación que es diferente a la de muchos otros lugares del mundo. Europa ya hace muchas décadas depende completamente de los recursos que trae del exterior. De hecho, lo único que puede aportar Europa ahora mismo en el contexto del mundo es su capacidad industrial, su conocimiento, y hasta en esto, pues China ya empieza a superarle con bastante margen. Estados Unidos, por supuesto, hace mucho que la supera. Con lo cual, en Europa, pues hay un debate muy intenso y un problema muy serio que tiene que ver, bueno, pues cuál puede ser el modelo industrial futuro de Europa. En un continente que efectivamente pues tiene sus recursos muy gastados porque aquí empezó la revolución industrial y eso ha hecho que, por ejemplo, los mejores recursos de carbón que había en Europa, pues hacía tiempo que han desaparecido y ahora mismo pues muchas de las minas, por ejemplo, de carbón que se explotan en Europa, que se siguen explotando, son carbones de muy baja calidad, ¿no? Entonces, es verdad que el modelo europeo no es un modelo que se pueda exportar tal cual al resto del mundo, aunque hay una necesidad para todo el mundo de luchar contra el cambio climático, los problemas ambientales y el problema del agotamiento de los recursos al final nos acaba afectando a todos, ciertamente. Esto no quiere decir que las velocidades de la transición y ni siquiera los modelos de la transición tengan que ser los mismos en todas las partes del mundo, ¿no? Y en particular está claro que, bueno, pues regiones muy desarrolladas, regiones opulentas, como es Europa, por ejemplo, pero también son los Estados Unidos o Canadá, tienen que hacer un modelo pues mucho más intenso, mucho más rápido de descarbonización y de reducción del consumo, porque además es lo que más impacto tiene. O sea, al final los 1.000 millones de personas que habitan en lo que a veces se llama Occidente, pero vamos, que son los países más desarrollados, tienen un consumo que es bastante más que el doble del consumo de la media de consumo mundial, ¿no? Representando como representan menos de una octava parte. Entonces, bueno, pues está claro que aquí cualquier medida que se tome va a tener una repercusión mucho más grande, va a tener más impacto. Y está, por supuesto, la cuestión de la soberanía energética, que en otros sitios pues no se plantea, pero que aquí se está volviendo un problema crucial, porque es que Europa efectivamente tendrá problemas para mantener la maquinaria en marcha cuando los problemas de disminución de disponibilidad de combustibles fósiles empiecen a ser acuciantes. Además, también es verdad que Europa muchas veces tiene una actitud un tanto hipócrita respecto a estos problemas, y esto lo pudimos ver en la reciente cumbre de Naciones Unidas sobre el clima, en la cual bueno, pues se afeaba la conducta de los países productores de petróleo por seguir queriendo exportar petróleo,
cuando en realidad hay una cosa muy sencilla, pues si no quieres no lo compres, ¿no? Y Europa pues, es un importante comprador de petróleo y entonces yo entiendo que hay países que necesitan desarrollarse sigan explotando sus recursos para precisamente mantener esta vía de desarrollo hasta que tengan realmente una alternativa real de ir disminuyendo, porque evidentemente todos tendremos que disminuir nuestro consumo de combustibles fósiles. Pero como digo, no todos tenemos que hacerlo ni al mismo tiempo ni a la misma velocidad y tiene mucha más repercusión que lo hagan países, por ejemplo, como los países europeos, que no países como, por ejemplo, Colombia, ¿no? Entonces está claro que tiene que haber distintas velocidades, distintos tiempos, teniendo muy presente que se tiene que hacer, eso es cierto, se tiene que hacer, pase lo que pase. El problema del cambio climático es un problema muy serio, como el resto de problemas ambientales, pero bueno, pues atendiendo también a las diferencias, a las idiosincrasias de todos los lugares. Es bastante absurdo empezar a pedirle a gente que todavía pues a lo mejor no tiene acceso a la electricidad, como pasa en algunas zonas de África, o incluso, por ejemplo, en la India, ¿no? Que es un país que es el país más poblado del mundo. Es un poco absurdo decirles que tienen que hacer un esfuerzo para disminuir su consumo de carbón cuando no han conseguido ni garantizar unas condiciones de vida dignas para todos sus ciudadanos, ¿no? Hay que profundizar las dos cosas al mismo tiempo, es cierto, pero posiblemente a una velocidad diferente que en Europa pues este tipo de problemas no se tienen y se tienen otros problemas, ¿no? Y vuelvo a insistir, tendrá más repercusión lo que hagan estos 1.000 millones de personas de los países más ricos, tiene mucha más repercusión que lo que hagan los 7.000 millones de personas del resto del mundo. No lo escucho. Yo he terminado. Antonio, eh, bueno, aquí has planteado varios temas importantes que iremos desarrollando y fundamentalmente tiene que ver con los problemas del crecimiento, pero también tiene que ver con algo que en medio del dogmatismo ambiental, en algunas ocasiones, lo que sucede es que se nos olvida uno de los principales preceptos de la Declaración de las Naciones Unidas y de donde nace todo este tema de las metas de reducción de emisiones y el tema del cambio climático y cómo vamos a controlar el tema del cambio climático, y es precisamente la responsabilidad común diferenciada, que es un concepto sobre el cual muchas personas que están metidas en esta gran discusión, sobre todo grandes líderes políticos, a veces olvidan, y tiene que ver con eso, quienes han sido los mayores responsables de la gran acumulación de gases, de la gran acumulación de efectos contaminantes sobre la atmósfera, pues deben tener una responsabilidad distinta, no solo en la transformación de su matriz energética en general, no solo la matriz eléctrica, en el mejoramiento de las condiciones tecnológicas que permitan el abatimiento del carbono en el uso de combustibles fósiles, sino también en los temas del consumo. Luego, esa responsabilidad común, tú la estás planteando, Antonio, precisamente tiene que ver con que los países que tienen todavía necesidades de desarrollo, los países que además tienen recursos minerales y recursos de combustibles fósiles para poder desarrollarlos y apalancar con esos recursos las medidas de crecimiento, de disminución de las necesidades básicas insatisfechas, pues lo puedan hacer y tengan un tiempo de salida distinto, ahí donde existe esa diferenciación que bien vale la pena. Nosotros hablábamos hace algunos días con Antonio acerca de los mitos que a veces se crean con respecto a la disminución acelerada o lo que se viene en materia de consumo, particularmente de carbón a futuro. Todas las metas que se han puesto los países de salida del carbón se han ido aplazando, se siguen aplazando. Esta mañana el titular en un periódico de Estados Unidos era: la salida de las plantas de generación a carbón en Estados Unidos se va a aplazar por 5 y por 10 años más en diferentes estados, precisamente por la necesidad que empiezan a tener real de abastecimiento de energía para los grandes centros de generación, digamos, tecnológica con base en la inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Y por el contrario, todos siguen aplazando sus metas, y la pregunta ahí es, pues,
nosotros como país productor, que alcanzamos un volumen entre carbones térmicos, metalúrgicos, producto como el coque, de no más de 70 millones de toneladas al año, cuando el mundo el año pasado tuvo un consumo histórico. Tú acá en tu libro estabas planteando, oiga, en el 2015 se alcanzó el cenit, todo cambió después del COVID, de la guerra, en general la geopolítica lo está cambiando todo. El año pasado alcanzamos 8.500 millones de toneladas de consumos de carbones en el mundo, donde por supuesto China es el mayor productor y mayor consumidor, pero nosotros aportamos 70 millones de toneladas que no hacen una mayor diferencia en materia de consumo global, es decir, podemos sacar los 70 millones de productos de carbón que exporta o que produce Colombia de la matriz a nivel global, y seguramente alguien en una pequeña mina de Australia va a reemplazar ese consumo y el problema va a ser para Colombia. ¿Cómo enfrentar esta discusión un poco, Antonio, desde la perspectiva de un país productor que genera unos recursos, que tiene unas posibilidades a futuro y que seguramente entendemos que la demanda de carbones se va a prolongar por muchísimo más tiempo y mucho más en esta discusión del cenit del petróleo, del cenit de las prácticas que generan incremento de la producción de gas? ¿Cómo enfrentarlo desde la posición de un país productor que tiene unas expectativas de seguir con unas reservas importantes, de seguir ofertándole carbón al mundo mientras el mundo lo siga consumiendo? Un problema muy complejo porque, a ver, sabemos seguro que necesitamos hacer la transición fuera de los combustibles fósiles porque además estamos en un momento de aceleración del problema del cambio climático, que además se refleja en cosas incluso que pasan en Colombia, ¿no? Por ejemplo, pues la sequía que han padecido durante los meses precedentes, ¿no? Y otra serie de problemas que van a ir recurriendo, por desgracia, dentro de los patrones de desestabilización. Pero bueno, yo aquí empezaría por el tema esto de las responsabilidades compartidas. Europa puede legítimamente decir es importante que se reduzca las emisiones de CO2, pero lógicamente si lo quiere hacer tiene que pagar por ello. Entonces, yo creo que, por ejemplo, el caso de Colombia, si se quiere que Colombia extraiga menos carbón, porque carbón se va a seguir extrayendo por lo menos durante un tiempo aún prolongado, pero uno puede intentar ayudar a Colombia a reducir su extracción si uno lo que hace es financiar a Colombia a fondo perdido, pues todas aquellas políticas de transición, todos aquellos sistemas energéticos que puedan realmente ayudar a Colombia, ¿no? Y esto, pues, lógicamente lo tendría que pagar Europa, lo tendría que pagar Europa, lo tendría que pagar Estados Unidos, lo tendría que pagar en general los países que efectivamente, pues, han estado 2 siglos contaminando en una enorme medida, ¿no? O sea, lo que no podemos hacer ahora es mirar para otro lado y decir, no, 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 todos tenemos que parar y paramos todos a la vez. Porque a lo mejor es verdad que tenemos que parar todos a la vez. Esto yo no lo voy a discutir porque el problema del cambio climático es muy serio y, como digo, es uno más de los que tenemos. Pero lo que no puede hacerse es que cada uno lo tenga que asumir por su cuenta cuando pues ha llegado tarde a la fiesta, ¿no? Entonces, ahí hay bastante hipocresía también muchas veces las discusiones por la parte de Europa que no quiere asumir estos costes, pero yo creo que de hecho son las políticas que van a ser más efectivas, porque de otra manera Colombia, pues ¿qué va a hacer? Pues Colombia, lógicamente, va a aprovechar las oportunidades que tiene al alcance, ¿no? Entonces, o bien Europa y el resto de países pagan y dan ayudas para que no se explote aquí estos recursos, o bien, como es lógico, pues Colombia va a decir, "Oye, si vosotros también los estáis consumiendo, pues nosotros también, porque además, ¿quiénes sois vosotros? ¿Con qué superioridad moral os creéis para decirnos a nosotros que nosotros no lo hagamos?". Que al final es lo peor para todos, ¿eh? Porque insisto que el problema es serio, ¿no? En todo caso, bueno, pues yo sí que veo que actuando como se actúa por defecto, justamente el carbón es de lo que más lentamente se va a pagar. ¿Por qué? Porque las reservas son muy grandes, porque su extracción es diferente a la de los hidrocarburos y el gas, que ahí se basa por un diferencial de presión y tú no entras realmente a recuperar el mineral en la roca, con lo cual pues estás más condicionado por las características geológicas de los depósitos y demás. Y además eso que el cenit está más allá del tiempo, ¿no? Ha habido muchos abanicos de estimación. En realidad, lo que más puede perjudicar la extracción de carbón en general y en particular en Colombia es la escasez de diésel, porque hay un problema muy serio de escasez de diésel a nivel mundial y esto también puede acabar repercutiendo, porque como ya hemos dicho, el petróleo sí que ya está entrando en su proceso de declive
pero la tendencia realmente es a mantenerlo y además máxime ahora que tenemos problemas como hay para el mantenimiento de la estabilidad de la red eléctrica, ¿no? Ahora mismo en Texas, después del huracán Beryl, pues se ha pasado casi un mes y siguen teniendo problemas para mantener la red eléctrica, ya habían tenido algunos problemas anteriores, y esto pues es una de las razones también por las que se dice, bueno, es que claro, la producción de electricidad por centrales térmicas pues ofrece más fiabilidad, ¿no? Y este es uno de los motivos por el cual Estados Unidos son siempre más reacios a deshacerse de su consumo de carbón, que es bastante importante en ese país, pero también es el mismo motivo por el cual en Alemania han ido cerrando algunas centrales de carbón, pero mantienen todavía encendidas unas cuantas, a pesar de que es un país que ha hecho un esfuerzo enorme en un despliegue masivo, en su caso, de aerogeneradores, ¿no? Entonces, por ejemplo, el caso de Alemania, ver cómo está estructurado ahora mismo el sistema eléctrico de Alemania es bastante elocuente de los límites de este modo de transición y de que se dicen una serie de cosas, pero se acaban haciendo otras que no son exactamente iguales. Al final, la manera más razonable de intentar conseguir pues, contener el consumo de combustibles fósiles y pues, apostando ya para el descenso, aparte de todo el desarrollo tecnológico que se necesita hacer, es también pues, una cierta austeridad, una cierta contención en el consumo y sobre todo, pues de nuevo, volvemos a lo mismo, pues en países como Europa. O sea, los países de Europa, pues lógicamente tendrían que hacer un planteamiento de un nivel de consumo pues más bajo, porque además los patrones de consumo de Europa empujan la actividad industrial en todo el mundo, ¿no? Aquí en Europa masivamente se consumen productos fabricados en China y en otras partes del mundo. Si aquí se contiene el consumo, pues estás consiguiendo que, bueno, pues no se consuman tantos combustibles fósiles, no solamente aquí, sino en otras partes del mundo. Pero no hay una solución sencilla. También yo muchas veces digo que si estamos tan convencidos del problema que representa el cambio climático, que evidentemente es un problema muy gordo, pues yo creo que hay que actuar en consecuencia y las medidas que se tienen que tomar pues tienen que ser más decididas, más firmes y más sensatas. A mí particularmente me preocupa, aquí en Europa y en otros sitios, es que a veces la necesaria lucha contra el cambio climático se toma como una excusa para proponer medidas que son discutibles. Hay medidas que claramente son correctas y que son acertadas y, en resumen, sí que va a hacer falta hacer una disminución del consumo de combustibles fósiles, pero con la excusa de la lucha contra el cambio climático a veces se producen medidas que son claramente injustas y no es algo intrínseco de la lucha del cambio climático que la distribución sea injusta y eso tanto se refiere a quién se lleva el esfuerzo dentro de los países, a también cómo se reparte el esfuerzo entre los países. Y bueno, pues claramente en Europa lo que se Claramente, intenta es cargar entras, a los demás. entras en un terreno, Antonio, que para que para nosotros nosotros es bien interesante dentro de dentro los de los escritos escritos. y los ensayos y las publicaciones que tú tienes, los diferentes blogs. Empezamos a ver una conceptualización que nos llama muchísimo la atención, que tiene que ver con esa discusión. Yo, cuando hablábamos con Antonio previamente, decíamos, a veces nos enfocamos mucho en lo que pasa en Europa, por supuesto, la revolución industrial nace en los países europeos, el desarrollo tecnológico del siglo pasado, mucha de la industrialización, pues, pero todo esto cambió. Por supuesto, hoy los países europeos, fundamentalmente los países de la Unión Europea, tienen unos niveles de crecimiento económico muy bajos, tienen unos niveles de crecimiento poblacional bastante, sí que diríamos, negativos, tienen un envejecimiento de la población acelerado y la fábrica del mundo se transformó, cambió, está en Asia, está en China y por supuesto que los niveles de consumo ya hoy de sociedades avanzadas como los países europeos se basan fundamentalmente en lo que tú estás planteando y tiene que ver con el consumo que la gente que tiene niveles de ingreso alto pues pueda precisamente requerir y también la visión acerca del desarrollo del mundo es totalmente distinta para un europeo que para una persona del Chocó, para una persona del Guaviare en Colombia o para una persona del Perú, de Bolivia o de cualquier otro país o de un país asiático. Y nos surge una inquietud con respecto a realmente esta hipocresía de la que tú estás hablando es parte de los países europeos y ya que entras en el caso de Alemania que ha sido y sigue siendo un gran
consumidor de carbón es 165 millones de toneladas, de las cuales todavía produce 130 millones e importa más de 30 millones de toneladas, fundamentalmente para hacer mezclas que permitan una mayor eficiencia, porque los carbones que produce Alemania son unos carbones de muy bajo rango, son lignitos, como tú lo tienes perfectamente claro, pero desde esos países europeos se está, digamos, promoviendo una serie de medidas que en cierto sentido tú en tus escritos planteas términos que valdría la pena que conversáramos, como colonialismo energético, tecnofe, ecofascismo y las crisis sanidadas. O sea, ese tema del colonialismo energético no es, oiga, nos quieren imponer un modelo porque ellos ya no tienen recursos primarios y tienen la tecnología y a toda costa lo que quieren es que nosotros tomemos esa tecnología, la compremos, no se produce en nuestros países y abandonemos las posibilidades que tenemos de desarrollo de nuestros recursos primarios. Se ha dedicado durante los últimos 5 años más o menos a firmar muchísimos acuerdos con subvenciones muchas veces a fondo perdido con muchos países de Latinoamérica, de África e incluso con algún asiático, básicamente para la producción y exportación de lo que se llama hidrógeno verde, ¿no? El hidrógeno verde es la producción de hidrógeno a partir de la división de la molécula de agua. Tú rompes la molécula del agua con electricidad, un proceso que se llama electrólisis, y esto consume una cierta cantidad de energía y de esta manera pues puedes sacar por una parte hidrógeno y por otra parte oxígeno. El hidrógeno es un gas combustible y la idea es que si tú estás utilizando una electricidad que es de origen renovable, pues dirás que es un hidrógeno verde, que es decir, un hidrógeno que se ha producido sin tener muchas emisiones de CO2, porque no olvidemos y siempre hay ciertas emisiones de CO2 porque en la extracción de los materiales y el montaje de los dispositivos renovables, etcétera, se ha gastado combustibles fósiles y por tanto la huella de CO2 no es cero. Algo de huella de CO2 tienen, aunque sea mucho más pequeña que la de una central térmica. En cualquier caso, el modelo alemán es un modelo que es muy peligroso para los países a los que se les aplica porque la realidad del hidrógeno, y esto además yo he discutido con gente que trabaja en el sector del hidrógeno aquí en España y además incluso en Alemania lo tienen muy claro, la producción de hidrógeno por electrólisis, por este proceso de división de la molécula de agua, es muy poco eficiente. Y luego el aprovechamiento del propio hidrógeno es complejo porque es un gas que tiene poca energía en volumen, hay que comprimirlo mucho y esto también consume energía y complica el manejo. Es una sustancia pues bastante reactiva, corroe muchas otras cosas, incluso las conducciones de acero las debilita, es explosivo, bueno, en fin, es un material complejo, no es un combustible cómodo de utilizar, ni mucho menos, no es el menor problema que es un gas, y en realidad cuando uno tiene en cuenta todas las pérdidas que se comportan en el proceso de producción y de manejo, etcétera, es muy caro comparado con las alternativas energéticas actuales, ¿no? En el caso de España, se estima que en las condiciones óptimas, en las condiciones mejores posibles, como mínimo, en los usos más simples del hidrógeno verde, va a ser unas 3 veces más caro que utilizar gas natural. Bien es cierto que en un momento dado no tendremos gas natural y bien es cierto que interesa no consumir gas natural para no emitir dióxido de carbono a la atmósfera, ¿no? Para no emitir CO2. Pero claro, esto le resta competitividad a las empresas. El modelo alemán es un modelo muy peligroso, me parece a mí, para la mayoría de los países, porque se basa en la idea de que muchos países produzcan hidrógeno para la exportación, típicamente hacia Alemania, y por eso pues Alemania se sitúa también, digamos, pues firmando estos acuerdos, tanto estas subvenciones, ayudando a instalar las plantas de producción de hidrógeno en los distintos sitios, y luego con la excusa de que hay mucha provisión y que hay un mercado, pues acabar comprando el hidrógeno por debajo de su coste real, porque es la única manera que ellos pueden conseguir que sea rentable, ¿no? Y este esquema que están aplicando, como digo, pues a muchos países fuera de Europa, también pretenden aplicarlo a los países del sur de Europa y en particular a España, ¿no? Que aquí además es bastante ridículo porque como no estamos tan lejos de Alemania y aquí, por ejemplo, nos falta agua, que es uno de los ingredientes que necesitamos para hacer hidrógeno,
pues habrá que dar ese planteo. Dice, ¿y por qué no nos exportamos directamente la electricidad y hacéis vosotros la electrólisis en vuestra casa, ¿no? Pero eso no les interesa porque el mercado eléctrico está mucho más regulado, no pueden manipularlo tanto. Y claro, si ellos tuvieran que producirse el hidrógeno en su casa, se encontrarían de que no les saldría cuenta. Entonces, lo que les interesa no, es que lo produzcamos nosotros, además insisten mucho siempre en eso, que luego a través de unos hidrogenoductos, ¿no? Como unos gasoductos de hidrógeno, pues se exporte hacia Alemania. Bueno, esto es bastante absurdo. Y por desgracia es eso, es la gran apuesta alemana y es muy fácil seguir la pista del dinero, es muy fácil ver todas las inversiones que se están haciendo. Y es un proyecto de colonialismo desde el momento en el que tú no estás pensando en pagar un precio justo por la materia que vas a producir, la materia que vas a extraer. Con lo cual, en el fondo, tú lo que tienes es un territorio de extracción que no se beneficia en absoluto del proceso, incluso más aún que puede empobrecerse, porque está invirtiendo recursos y energía y demás en producir algo que no va a ser compensado, sino que de hecho lo va a vender por debajo del precio real del coste. Y al final, bueno, pues es una dinámica de empobrecimiento. Y por desgracia, este es el modelo que está intentando aplicar Alemania, con además llamativamente poca crítica en general. O sea, en España ahora pues empieza a haber cierta concienciación de que este modelo no funciona, cuando además ves lo que hacen los propios alemanes, ¿eh? Porque la empresa alemana del transporte, por ejemplo, ferroviario, estuvieron estudiando el tren de hidrógeno y ahora ya hace como 2 años, no es de ahora, descartaron el tren de hidrógeno por su escasa eficiencia, ¿no? Y sin embargo, esto, por ejemplo, no trasciende en otros países, no trascendía ni en España, pues me imagino que tampoco les llega la noticia aquí, ¿no? Entonces, es bastante curioso cómo hay mucha campaña mediática para favorecer este tipo de inversiones y además viene siempre el mismo caramelito, ¿no? Te están diciendo, oye, mira, que aquí está haciendo muchas inversiones en nueva tecnología y demás, digo, es una tecnología de extracción, ¿no? No sé si me interesa mucho que inviertan en una tecnología de extracción en mi casa, en el que se basa en la idea de que no habrá un comercio justo. Alemania está desesperada porque Alemania está sufriendo un proceso de desindustrialización muy acelerado. El 20% de la industria alemana pesada ha cerrado en los últimos años desde la COVID, por esos motivos, no siendo el menor de ellos el sobrecoste de la energía. Y claro, es un poco esto o nada. Al mismo tiempo, un proceso que supongo que lo están viendo desde Colombia también, que está pasando en Europa. En Europa, bueno, pues se está produciendo un replegamiento hacia posiciones menos tolerantes, más autoritarias, más populistas. Eso es algo generalizado en todo el continente porque delante de una situación de necesidad, pues se está pues yendo, pues eso, ¿no? Como se dice siempre, delante de problemas complejos, acaban gustando más las respuestas simples, aunque sean equivocadas, ¿no? Y esto, pues efectivamente nos pone en la ruta hacia el ecofascismo, que es pues un sistema político en el cual pues se toman decisiones de manera autoritaria, se reparte mal, se reparte a unos pocos muchos y a los muchos muy poco, pero que son sistemas que son capaces de mantenerse en equilibrio ecosistémico, son sistemas que pueden moverse dentro de las posibilidades de explotación del planeta, porque precisamente por eso, porque como muchos consumen poco, se consigue que no nos excedamos de los límites planetarios, ¿no? Pero es un proceso de empobrecimiento, no es lo deseable, ¿no? Pero por desgracia, pues da la impresión de que si no se consigue este modelo extractivista, a lo que Europa puede acabar tendiendo es a un modelo ecofascista, porque además lo que hay cada vez es una más fuerte represión de, bueno, pues de la gente que piensa diferente, incluso los técnicos que piensan diferente. Yo estoy sufriendo una campaña de acoso por un partido político español desde hace 2 años, simplemente por dar información de carácter técnico. Es bastante absurdo, pero es lo que está pasando, ¿no? Y este tipo de problemas, pues por desgracia, me temo que cada vez se van a dar más porque si no tienes recursos, pues como digo, la manera de contener el consumo pues puede ser básicamente que los tengan unos pocos y la mayoría se empobrezcan. Para mí este es el modelo indeseable. Lo lógico sería pues ahí tender a un modelo pues de un reparto más o menos justo, un modelo que se discuta qué es lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer y que se acuerde con todas las partes interesadas, con los ciudadanos, con los empresarios, con todo el mundo. Vamos a intentar encontrar qué es lo mejor que podemos hacer. Pero claro, lleva bastante más esfuerzo, ¿no? Es una cosa más complicada y lo más sencillo es dar un puñetazo en la mesa y dar órdenes, ¿no? Bueno, yo sí soy un firme defensor de la democracia y yo creo que lo que hay que hacer es buscar vías de diálogo y de entendimiento
y abordar los problemas de manera adulta, porque yo creo que estos problemas son abordables, pero hay que hacerlo con cierta responsabilidad y, sobre todo, pues, estar volviendo al tema de responsabilidad, no intentar una vez más endosar el debe al resto del mundo, ¿no? No intentar una vez más pasar de un modelo extractivista que ha tenido Europa respecto al resto del mundo, en épocas anteriores, sobre todo las coloniales, y después, pues, con un colonialismo económico, pues ahora convertirlo en un colonialismo energético. Yo creo que esto no es de recibo, no es justo, nos va a acabar pasando factura también moral a los europeos, y además son modelos que están condenados al fracaso, porque cada vez tienen rendimientos peores y al final, bueno, la gente se acaba dando cuenta de que esto realmente no es por su interés, ¿no? Que cuando Alemania hace inversión en proyectos de hidrógeno verde, no lo está haciendo para el beneficio del pueblo colombiano, argentino o de Nigeria, o en algunos sitios que están invirtiendo, sino que lo está haciendo únicamente por su propio interés y con la voluntad de extraer y de no pagar el precio justo por las cosas. Bueno, no se trata ni mucho menos de fustigar a un país, pero sí de plantear unas realidades. Y Antonio, cuando habla de este tema del colonialismo energético, nosotros lo hemos visto mucho en los análisis que hemos hecho desde Fenalcarbón, hemos llevado a cabo diferentes conversaciones con expertos de diferentes partes del mundo y hemos estado en la discusión global acerca del consumo y la demanda de carbones en diferentes aspectos. Yo recuerdo cuando en medio, saliendo de la crisis del COVID, cuando se da el tema de la guerra Rusia-Ucrania y se corta el 60% del suministro energético de gas que abastecía a Europa y fundamentalmente a través del Nord Stream a Alemania, Alemania se alió a buscar más y más carbones y nosotros tuvimos una reunión con los diplomáticos asentados en Europa y fundamentalmente en Alemania y nos planteaban necesitamos carbón porque el carbón que tiene Alemania no es suficiente. Nos vamos a pagar, entonces carbón. Y yo les dije, no hay ningún problema, solo necesitamos que los diplomáticos alemanes, que el gobierno alemán salga a reconocer precisamente esa importancia del carbón, que entienda que la geopolítica varía mucho, las posiciones, las metas, y que lo diga, porque nosotros necesitamos como país productor ese tipo de discusiones a nivel global y fundamentalmente de los países que han promovido un poco el cambio en la matriz energética con la reducción de la producción y el consumo de los combustibles fósiles, fundamentalmente el carbón. Y recuerdo que uno de esos diplomáticos nos dijo, we don't talk about Bruno. Nosotros necesitamos los carbones, pero no hablamos de ellos. Y a la gente parece que se le olvida que Alemania, por ejemplo, consume por lo menos el doble de lo que es capaz de producir Colombia y exportar materia de a nivel global. Gracias a todos los que están conectados a través de nuestros canales de más de 150 personas, Antonio, escuchando y viendo esta conversación. Este webinar va a quedar también grabado para que se lo puedan disfrutar más adelante, para que lo puedan analizar un poco un poco más despacio, los diferentes conceptos que nos está planteando Antonio Turiel en nuestro canal de YouTube Fenalcarbón. Les agradecemos también que a través del chat nos puedan enviar sus preguntas. De lo que se trata también es que generemos un diálogo. Muchas de las preguntas y de lo que estamos aquí conversando pues ha tenido que ver con una preparación previa. Yo particularmente y nosotros en Fenalcarbón publicamos en diferentes redes la opción de que las personas nos formularan preguntas. Aquí varias de esas las hemos recogido, lo que tiene que ver con el hidrógeno, pues Antonio lo ha explicado suficientemente. Entonces pues los invito tal vez en unos 15, 20 minuticos podamos recoger algunas preguntas de lo que no haya quedado claro, de lo que no se haya conversado aún acá, para podérselas plantear a Antonio Turiel. Entonces, Antonio, retomando un poco, es importante que volvamos al tema de lo que tú planteas
en tu libro Petrocalipsis, yo digo, todos los títulos del libro de no situación nos va a dar el problema. ¿Por qué no sabemos cómo dejar el petróleo? ¿Por qué no podemos seguir utilizando el petróleo? ¿Por qué no salvará el fracking? ¿Por qué no llegaremos lejos con los petróleos extrapesados? ¿Por qué no encontraremos la solución en la energía nuclear? ¿Por qué no encontraremos la solución en las denominadas energías limpias, renovables o alternativas? Y sobre ese punto me gustaría un poco ahondar, Antonio, fotovoltaica, eólica, incluso la nuclear. Ahí veíamos un poco cómo el caso del reemplazo, particularmente de Alemania, que en los últimos 25 años ha crecido del 8 al 40% de su participación en su matriz eléctrica de las energías renovables, no ha sido tanto reemplazando carbón, sino reemplazando nuclear. Pues como también hay que entender en tu visión que esas energías renovables tampoco tienen esa capacidad general de abastecer la demanda de energía en el mundo en su totalidad. O sea, no podemos pensar, o por lo menos, en un mundo cuya demanda de energía esté fundamentada única y exclusivamente en energía renovable y que máximo podría cubrir un 30% de esa demanda. ¿Cómo estás viendo esa dinámica, esa importancia de las energías renovables y hasta dónde van a poder llegar? Realmente, ¿cuál es la discusión? Porque pareciera salgamos de los fósiles, metámonos en renovables y aquí simple y llanamente el cambio de un modelo por otro y todo solucionado. Es bastante interesante justamente lo que está pasando ahora en Europa con el tema renovables y particularmente a España, porque España ahora es la punta de lanza del problema de la integración de la energía renovable, ¿no? Esto le pasó antes a Alemania cuando cambiaron los vientos de su transición energética, lo que ellos llaman la Energiewende, y ahora pues está un poco en esa situación España, ¿no? Yo, bueno, empiezo con un dato que esto a lo mejor algunas personas lo habrán oído. El año pasado se marcó el máximo histórico de producción eléctrica por medios renovables. Recordemos que cuando hablamos de medios renovables, eso no es solamente eólica y fotovoltaica, sino que eso incluye hidroeléctrica, que de hecho es la principal fuente de energía renovable a nivel de generación de electricidad, y también incluye la quema de biomasa en centrales de biomasa para producir electricidad. Bueno, pues como digo, el año pasado a nivel del mundo se consiguió un hito y es que el 30% de toda la energía eléctrica fue generada de manera renovable. Pero luego resulta que, claro, que la energía eléctrica es solamente el 20% de toda la energía final, es decir, la energía lista para ser consumida ya. No, tú tienes energías primarias, que es, por ejemplo, el petróleo, que tú lo extraes, pero tú no consumes petróleo directamente, tú lo que consumes, por ejemplo, es gasolina. Entonces, gasolina sería una energía final, el petróleo es la primaria, ¿no? Y en el proceso de paso de primaria a final, pues hay transformaciones que implican pérdidas. Por eso siempre se consume mucha menos energía final que primaria. E incluso así, la electricidad, que es una forma de consumir la energía, es solamente el 20% a nivel del mundo de toda la energía final. Claro, cuando te dicen que el 30% de la electricidad es renovable, es un 30% de un 20%. Es decir, sobre el total, la energía renovable consumida el año pasado representó el 6%. Y este porcentaje no es tan espectacular como un 30%. Un 30% te hace albergar esperanzas de que en un futuro próximo llegaremos a tener el 100%. Pero un 6 te dice, hombre, queda un trecho largo antes de poder realmente cubrirlo todo. Entonces, aquí hay la primera falacia implícita siempre cuando se habla de la transición energética, particularmente con este modelo de la renovable eléctrica industrial, ¿no? Las grandes instalaciones de producción de electricidad, grandes parques, pensados para transportar esta electricidad por una red de alta tensión para ser consumida en lugares distantes, en grandes centros de consumo y de producción, que es el modelo por el que se está apostando. Bueno, pues la primera cuestión es, hombre, pues estamos muy lejos de cubrir una parte significativa de la demanda total de energía, no de electricidad, de la total, utilizando medios renovables. El año pasado en España, el consumo, que es uno de los países que estaría más avanzado en esta dirección, el consumo de electricidad de origen renovable fue más de la mitad, fue el 54%, si recuerdo bien,
pero es que la electricidad representa solamente el 22% del consumo de energía final. Fíjese además que poca diferencia de lo que es el conjunto del mundo, que promedia todo tipo de países con todo tipo de estructuras económicas, y vas al caso de un país muy industrializado como es España, y te encuentras que solamente es 22% lo que es electricidad del consumo total de energía final, ¿no? Entonces, bueno, pues ese 54 de ese 22, pues te da un 11-12% que es renovable, la mayoría del cual es hidroeléctrica, que de hecho en Colombia pues tiene mucha, bueno, pues te das cuenta que la aportación final no es tan grande, ¿no? Entonces, primera cuestión, estamos muy lejos de poder cubrir un porcentaje significativo de todo el consumo de energía. La segunda consideración es que es muy difícil incrementar el consumo total de energía que se hace de manera eléctrica porque, bueno, pues hay un problema de sustitución tecnológica. Hay una serie de tecnologías que no son tan fáciles de sustituir. Y ya no hablo de procesos como, por ejemplo, la producción de acero, que esto requiere carbón, porque el carbón tiene tres funciones en la producción de acero siderúrgico. Tiene la función de proporcionar calor, tiene la función de reducir el óxido de hierro, de extraer los oxígenos que están oxidando al hierro, y tiene la función de combinarse con el hierro, porque al final el acero pues, es una especie de aleación entre el hierro y el carbono, que viene pues, de alguna fuente de carbono que tiene que estar químicamente presente ahí. Entonces esto, bueno, pues ya implica que es muy difícil, no es imposible sin una fuente de carbono y que implica que tienes que utilizar algún tipo de carbón de algún tipo, aunque fuera vegetal, para poder hacer acero ya simplemente. Pero si entra ya en esos procesos concretos y específicos que requieren pues un determinado tipo de sustancia, en este caso carbón, para efectuarse, nos encontramos que no es tan fácil sustituir la mayoría de los usos que actualmente se hacen con combustibles fósiles y particularmente el transporte. Hablar de transporte es hablar de combustibles fósiles en un 96%, y esto, bueno, pues implica que se tendría que hacer una sustitución como mínimo hacia un modelo eléctrico, pero esto pues no es tan sencillo, no es fácil, no se puede hacer camiones eléctricos con baterías, las baterías ocuparían muchísimo espacio, aparte de todo el destrozo que implica la extracción de estos materiales, su transformación y todos los problemas que se generan ambientales, pero es que además también hay un problema de limitación de materiales que se necesitan para poder hacer todas estas cosas. Y al final, bueno, pues hay un problema de prestaciones, es decir, no puedes hacer camiones que son eléctricos, ni maquinaria que sea eléctrica, porque las baterías son excesivamente grandes, la cantidad de energía que cabe por volumen de batería es muy pequeño, entonces no es viable hacer maquinaria pesada. La alternativa es el hidrógeno, pero el hidrógeno, bueno, pues como hemos comentado, tiene muchísimas limitaciones, muchas pérdidas y tampoco es viable. Entonces, aquí hay el segundo problema que está teniendo esta transición y es las tecnologías de sustitución no están presentes, no existen. No quiere decirse que no se pueda producir hidrógeno verde para ciertos usos, porque sí que tiene sus nichos de utilización, los que puede tener sentido. No quiere decir que no se puedan producir vehículos eléctricos, de nuevo puede haber ciertos usos específicos en los que tenga sentido, pero no son cosas generalizables, no son cosas, perdón, que se pueden hacer a la escala masiva que se pretende hacer. Entonces, este es el segundo problema. No existe una tecnología de sustitución del todo eléctrico. El tercer problema, lo he comentado de pasada, es la escasez de materiales. Un modelo todo eléctrico implica un grandísimo consumo de materiales, con lo cual, de nuevo, mucho extractivismo. Y eso quiere decir que a lo mejor te puedes encontrar que hay materiales que no hay suficientes en el planeta para que todo el planeta haga la transición. Claro, si el modelo de Europa es que lo hace solo Europa y a los demás, pues que se apañen como puedan. Pues vale, pero si la idea es que todo el planeta tiene que hacer la transición y todo el planeta necesita hacer la transición por la necesidad de no producir más CO2 y también porque hay que hacer esta sustitución a medida que se vayan agotando los combustibles fósiles, pues te das cuenta de que falta una cantidad importante de materiales críticos. Esto lo tiene muy analizado la catedrática de la Universidad de Zaragoza, Alicia Valero, que lleva trabajando en esto pues toda su vida profesional, y ella con su grupo pues tiene identificados 14 elementos químicos, de los cuales no hay suficientes en el planeta, no hay suficientes minerales como para poder cubrir toda la demanda que se prevé. Pero aparte de esto, estamos llegando a otro problema, y es que se llegan también, estos materiales tienen sus propias curvas de extracción, sus máximos de producción, a partir de la cual se produce un declive. Entonces ya no es una cuestión de cuánto hay para sustituirlo todo, sino de qué ritmo lo puedes extraer
para poder hacer lo que quieres hacer. Y ahora, por ejemplo, la propia Agencia Internacional de la Energía pues, ha tenido que reconocer que hay un problema particularmente acuciante con el cobre. Esto yo creo que es un problema que todo el mundo es consciente. El precio del cobre en el mercado internacional está disparado, en particular pues porque Chile ya lleva varios años retrocediendo su producción y a nivel global pues está viendo que cuesta mucho incrementar la producción de cobre y seguramente ya hemos pasado su máximo de producción, pero es que también hay problemas para que la producción de litio o la producción de cobalto estén a la altura de las proyecciones, incluso las más modestas, ¿no? de esta transición. Entonces, este sería el tercer problema. No hay materiales suficientes, además hay limitaciones en su capacidad de extracción. Y luego se produce el último fenómeno que es bastante curioso, esto en los países que están más avanzados en este proceso, y es el caso de España, pero en general de la Unión Europea, y es que nosotros, en vez de consumir cada vez más electricidad, cada vez consumimos menos. O sea, no hay una sustitución energética, también pues eso, por lo que comentaba antes, de que estas tecnologías de sustitución no están presentes y porque además nosotros lo que estamos sufriendo es un proceso de desindustrialización y es la industria quien más energía consume en general y particularmente electricidad. Y así nos encontramos que en el conjunto de España, la Unión Europea y en la OCDE, el consumo de electricidad ahora es inferior al del año 2008, se consume cada vez menos electricidad, a pesar de lo cual se instalan cada vez más sistemas de producción de energía renovable porque vamos a hacer esta transición. Y esto nos está llevando a unas situaciones complejas en las que en determinados momentos hay un exceso de producción de electricidad renovable y esto con el modelo de fijación de precios europeo pues lleva a que el precio de la electricidad puede llegar a venderse a 0 € o incluso a un precio negativo. Esto genera mucho malestar porque hay mucha gente que pierde mucho dinero y genera problemas de suministro, incluso de estabilidad de la red, porque algunas centrales de gas de ciclo combinado pues se paran para no tener tanto coste. Y esto lo que hace es que al final, cuando luego se las necesita, porque el problema de la fotovoltaica en particular es que cada día pues llega la noche y dejan de producir. Pues no están ahí disponibles y se han generado situaciones de riesgo en España, ahora muy recientemente, el 22 de mayo y el 10 de julio, en el que se ha tenido que desconectar de urgencia toda la industria que había en España en aquel momento funcionando, simplemente a la última hora del día, o cuando bajaba la fotovoltaica, simplemente porque no estaba allí la potencia de respaldo que es necesaria. Y esta es la pequeña, digamos, el pequeño secreto sucio que no se habla, y es mantener una integración de grandes cantidades de renovable implica que tienes que tener centrales convencionales típicamente térmicas o sin hidroeléctrica para estar ahí al quite, para dar respuesta al momento que la renovable no está dando lo que tú necesitas, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que estamos en el caso de España llegando a un poco a la saturación de lo que se puede integrar. Esto es un tema que hemos discutido con algunos amigos míos que son ingenieros e ingenieras del modelo del sistema eléctrico y depende del país y las condiciones, pero da la impresión de que con los volúmenes de consumo de electricidad actuales hay como un tope de la máxima cantidad de energía renovable que se puede integrar, que estaría un poco entre el 40 y el 60% del total de energía eléctrica consumida con el modelo actual. Entonces, claro, también te dice, cuidado, porque avanzar más de ahí seguramente se puede hacer, pero va a ser complejo. Y claro, luego electrificar todos los usos de la sociedad, recordemos, electricidad solo es el 20%, esto parece una utopía, por todos estos problemas que he descrito de materiales y de dificultad de gestión del sistema, etcétera, etcétera. Claro. Y Y has Antonio, has planteado dos planteado dos puntos que para puntos que para nosotros son nosotros son... bien importantes en un país productor y marginalmente consumidor de carbones. Uno tiene que ver con la confiabilidad en el suministro eléctrico y la composición de nuestra matriz, así como lo estás planteando en Europa. Esa composición de la matriz también tiene un secreto negro que muchos ocultan. Luego, el planteamiento que nosotros hemos venido expresando acá es muy similar al que se ha podido vivir en Europa. Ustedes hace poco estaban hablando de un gran apagón. Esa posibilidad estuvo ahí latente. La dependencia del gas ruso excedió hacia el GNL de Estados Unidos, pero siguen siendo enormemente dependientes. Por supuesto que el consumo energético en Europa, por lo que estábamos analizando datos del Banco Mundial, los principales países europeos tienen un ritmo de crecimiento muy bajo, tienen un ritmo de crecimiento si se quiere negativo, por tanto el ritmo de crecimiento de consumo de energía ha venido declinando. En esa medida es que se observan cifras de caída también
de consumo de combustibles energéticos, de combustibles fósiles como el carbón. De manera que asociado fundamentalmente ritmo de crecimiento económico y poblacional es que ha disminuido en gran medida también el consumo de carbón, no por decisiones autónomas de los países, porque fundamentalmente este es un tema del ciclo económico, este es un tema de la visión económica de todos los países, pero en ese sentido nosotros acá acabamos de pasar una crisis de sequía de las que regularmente se presentan cada 4 años, que es el fenómeno del Niño, en donde la escasez de lluvias produce una disminución en el nivel de los embalses. El 68% de nuestra capacidad de generación de energía depende precisamente de las hídricas, de las centrales hidroeléctricas, y esa disminución del nivel de los embalses nos llevó, si no estoy mal, a estar al punto crítico, que es del 28%, y el cubrimiento, la confiabilidad en el suministro, frente a la intermitencia de la hidroeléctrica, estuvo fundamentada en las centrales a gas y a carbón. Y nosotros nos sentimos muy tranquilos desde Fenalcarbón de decirle a Colombia que gracias a Colombia no se pagó, que llegamos a la generación máxima diaria y gracias a la confiabilidad en el suministro que brindan en el país y a que tenemos recursos de carbón suficientes en los sectores en el interior del país, Boyacá, en Cundinamarca, en los Santanderes. Aprovecho para saludar a quienes se conectan y mandan saludos desde Duitama, Medellín, Cúcuta, Nopsa, norte de Santander, Bogotá. En todas las regiones del país están conectados escuchándonos, pues gracias a ese carbón que producen fundamentalmente los pequeños mineros del interior del país, es que Colombia no se apagó y tuvimos confiabilidad, garantía del suministro, porque la crisis estuvo muy, muy compleja y el consumo energético en un país como Colombia, la demanda de energía va a seguir creciendo y ya estamos hablando de un descalce entre lo que estamos generando y lo que va a demandar el país ya a partir de 2025, 2026. Estamos hablando de una capacidad de generación inferior al consumo potencial que va a tener nuestro país el próximo año en el 26. Y precisamente en esa misma discusión estamos hablando de apagar las centrales de generación térmica a carbón. Parece algo supremamente irracional desde la perspectiva de lo que estás planteando. Pero también hablando de un punto que para nosotros es muy importante, tiene que ver con procesos. En Petrocalipsis, tú haces una analogía bien interesante y dices que el planeta es un sistema como el cuerpo humano. Y en esa analogía que haces, interpretas al diésel como la sangre del mundo y al acero como los huesos. El mundo se sigue construyendo y se seguirá construyendo a partir del acero, porque hay muchos países que todavía tienen necesarias contradicciones o una necesidad importante en materia de construcción de infraestructura física, de mejoramiento de las condiciones de vida de su población, de construcción de escuelas, puentes, carreteras, y ahí Asia está liderando ese crecimiento, pero detrás de Asia viene también África y los países más pobres del mundo, y muchos de nuestros países en vías de desarrollo, por supuesto, como Colombia, también están en ese proceso de mejorar su infraestructura, y ese mejoramiento de la infraestructura se basa fundamentalmente en el uso del acero. Esta es una discusión que hoy estamos teniendo a nivel global, a nivel local también, porque si bien es cierto, el mundo hoy está produciendo más de 1.800 millones de toneladas de acero al año, cerca de 1.000, un poco más de 1.000 millones de toneladas las produce China. Y en la medida en que el ritmo de crecimiento económico, la expansión de la oferta inmobiliaria ha disminuido en China, y en los últimos 3 años hemos visto una caída en crecimiento de la infraestructura en China, lo que estamos viendo es que ese excedente de producción que tienen ellos lo están regando por el mundo,
aceros chinos, aceros rusos que hoy tienen sanciones, se están regando por el mundo en unas condiciones comerciales bastante inadecuadas, con unos problemas de dumping supremamente complejos que están afectando las industrias nacionales de producción de acero, como se ha reclamado acá en Colombia en el caso de nuestra única acería integrada, Acerías Paz del Río, que tiene que enfrentarse a unas situaciones de un ingreso de un acero con unos costos muy por debajo de lo que significa la producción en Colombia, sabiendo que en Colombia no solo se trata de la producción a ciertos costos, sino también de la generación de empleo, de los encadenamientos productivos en los cuales la minería del interior del país tiene, por supuesto, un papel relevante. Y en esa discusión del consumo del acero, de la producción de acero, este va a seguir siendo importante y tú lo estás planteando, y para nosotros es bien importante porque Colombia ha tenido un importante crecimiento en materia de desarrollo de carbones metalúrgicos, que todavía estamos lejos pues, de alcanzar cifras como Australia, pero el mejoramiento y la capacidad industrial para generar coque metalúrgico, para generar coque reactivo bajo en fósforo que se utiliza en la industria de las ferroaleaciones, nos ha posicionado a nivel global dentro del esquema comercial global como el tercer exportador mundial de coques, y este potencial lo estamos explotando de una manera importante, estamos generando cada vez mejores productos a partir de unos carbones de excelente calidad que tenemos en Colombia, pero siempre la preocupación, aparte de nuestros productores, tanto de carbón como de coque, aparte de los ciclos normales de consumo, de precios que van y vienen, hay tiempos buenos, hay tiempos malos, hay tiempos donde los márgenes no dan y las pérdidas son enormes, pero se compensan en otras épocas. La discusión está en para dónde va el mundo, tú lo planteabas un poco, hasta dónde. Hace poco veíamos unas cifras con McCloskey acerca de que precisamente la disminución de los volúmenes de oferta de carbones metalúrgicos por el cierre de operaciones, porque ya no son eficientes, por los costos, por compromisos climáticos, por todo lo que sea, va a implicar que a 2030 exista un déficit de carbón de más de 40 millones de toneladas de carbón metalúrgico. Eso, por supuesto, pone a pensar a la industria del acero primario, y se ha empezado a hablar de acero verde, se ha empezado a hablar de tecnologías como el hidrógeno, el DRI. ¿Qué tan factible es desde el punto de vista ya a gran escala del desarrollo tecnológico que permita reemplazar el uso del coque en la elaboración primaria del acero? ¿De cuánto tiempo podemos estar hablando? ¿Qué tanto tiempo le puede quedar a esta industria precisamente para saber si hacemos las inversiones y seguimos avanzando en el crecimiento de esta industria desde un país como Colombia, Antonio? Pues esto también es bastante interesante porque la Agencia Internacional de la Energía empieza a poner mucho el foco en el problema de la disponibilidad de materiales y particularmente de metales, ahora que estamos empezando a ver situaciones como la que comentaba antes con el cobre, ¿no? Y luego está el problema, evidentemente, de la necesidad energética que implica la producción en general de materiales y de metales y de materiales en general. Y bueno, luego está el problema añadido de las emisiones de CO2, que en el caso de tanto la producción de acero como la de cemento, hay unas que son intrínsecas al procedimiento y que no son fáciles de evitar o simplemente no se pueden evitar en absoluto, ¿no? Donde están poniendo ahora el énfasis la Agencia Internacional de la Energía es en el reciclaje. Es decir, que se tiene que hacer unos circuitos de reciclado mejores que los actuales que favorezcan una mayor recuperación. Lo que sucede es que esto no es tan sencillo, es mucho más fácil de decir que de hacer. Por ejemplo, en la industria del automóvil, el reciclado de metales estructurales es muy grande. Ahí sí que se recupera la mayor parte del material, pero es que un coche, por construcción y definición, es una caja de metal. Entonces es mucho más sencillo hacer la separación y aprovechamiento de los elementos estructurales de acero, de aluminio, incluso el cobre del cableado. Esto, por cómo es la máquina, esto es algo relativamente simple o es algo abordable. Pero, por ejemplo, si estás hablando de hormigón armado, el aprovechamiento del acero que va dentro de las vigas de hormigón, pues esto evidentemente es muchísimo más complejo y no es un proceso tan limpio y hay muchos otros metales en muchos otros usos, particularmente los microelectrónicos,
en los que es inviable. El coste energético es absolutamente desmesurado, ¿no? Todo el tema de la producción de acero con hidrógeno verde, antes lo comentaba brevemente, para producir acero tú necesitas que, la razón por la que se utiliza el carbón de coque es porque tiene tres efectos. Uno es el de producir unas temperaturas adecuadas para que los procesos químicos tengan lugar. Esto se puede hacer con hidrógeno, es menos eficiente que con carbón de coque. El carbón de coque tú lo que haces es una especie de baño en el que combinas, mezclas, digamos, pues el mineral de hierro con el propio carbón y aquí con el hidrógeno pues tienes que conseguir una homogeneidad que en el caso de la transformación del mineral de hierro, pues la tienes garantizada cuando utilizas el carbón de coque, ¿no? La segunda función que se necesita conseguir es la reducción del hierro, es decir, tú el mineral de hierro que utilizas es un óxido de hierro y lo que necesitas es extraer esos oxígenos que están acompañando al hierro, desoxidar, por así decirlo, el mineral, que esto es lo que químicamente se denomina una reducción. Esto el propio carbón lo hace, el propio átomo de carbono que en el carbón lo hace. El problema es que se libera CO2, se libera dióxido de carbono y esto pues sale a la atmósfera y es un gas de efecto invernadero. Lo puedes hacer con hidrógeno, el hidrógeno también tiene un efecto reductor, el hidrógeno también puede absorber estos oxígenos, no tan eficiente, y de nuevo pues aquí la dificultad está en conseguir una buena homogeneización de la mezcla para conseguirlo. Y todos estos dos retos ya son importantes y hacen que los procesos de utilización de hidrógeno sean más caros ya de entrada en estas dos partes del proceso. Donde no puedes sustituir el carbono es en la última, porque como he dicho antes, para producir acero, un acero es una aleación de hierro y carbono, y tiene que haber alguien que suministre esos átomos de carbono. Tiene que haber una sustancia química que lo suministre, y por definición eso será un carbón. Puede ser un carbón de coque, puede ser un carbón vegetal, como se hacía en la Edad Media hasta la Edad Moderna, pero alguien tiene que aportar ese carbono para poder hacer acero. Y además, pues, dependiendo de la calidad, de la accesibilidad en el propio proceso químico de este carbono, pues el acero será de mejor o de peor calidad. Y ahora estamos acostumbrados a unos aceros siderúrgicos de muy alta calidad. Los aceros que se hacían antiguamente con carbón vegetal, pues no eran tan buenos, porque había más impurezas, como es normal. Entonces, bueno, aquí este proceso ahora mismo es muy caro. O sea, la producción de hidrógeno, de carbón, perdón, de acero utilizando hidrógeno, esto en Europa se ha experimentado y se trabaja sobre ello, es una producción más cara, más ineficiente y además con este problema de que en última instancia va a haber una fuente de carbono que va a ser un carbón. Va a ser un carbón porque no puede ser otra cosa. Puedes decir que se va a poner menos carbón, vale. Y puedes decir que las emisiones de CO2 se van a disminuir porque, sobre todo, las emisiones de CO2 son más importantes justo en el proceso de reducción. Sin duda, a día de hoy es un proceso excesivamente caro. Y este es el motivo por el cual ahora mismo no es planteable una utilización masiva. A ver, siendo más simples, el proceso más simple que se puede utilizar el hidrógeno, que se produce, por ejemplo, pues hidrógeno verde, ¿no? Es la producción de productos químicos y particularmente fertilizantes. El ejemplo, el paradigma de la utilización más eficiente del hidrógeno verde es la producción de fertilizantes, ¿no? Porque en la producción de fertilizantes tú lo que necesitas es combinar el nitrógeno del aire con el hidrógeno. Y entonces las plantas de producción de fertilizantes nitrogenados que hay en el mundo lo que hacen a día de hoy es la reforma del gas metano, la reforma del gas natural, desprendiendo CO2 para obtener hidrógeno aislado y este hidrógeno aislado lo combinan con el nitrógeno para hacer amoníaco, ¿no? Para hacer NH3. Muy bien. Esto, cuando tú tienes una producción directa de hidrógeno, pues te ahorras un paso y este sería un proceso, por tanto, más eficiente. Bueno, pues a día de hoy, ninguna planta de producción de nitrato de amonio, ninguna planta de producción de fertilizantes nitrogenados utiliza el hidrógeno. ¿Por qué? Porque los costes son entre dos y tres veces más caros que utilizando gas natural. Si en el proceso más favorable, que además te simplifica el proceso y ahorras las emisiones de CO2, si en el proceso más favorable, que es la producción de nitrato de amonio, no se está implantando el hidrógeno simplemente por lo caro que es, simplemente por la baja eficiencia que tiene, claro, ya meterse en un proceso complejo como son los siderúrgicos, pues es absolutamente a día de hoy ciencia ficción. ¿Qué es lo que yo creo que se debe de hacer? Yo creo que lo que se debe hacer es, bueno, primero ser realista
Y segundo, bueno, pues ser consciente que no vamos a poder mantener los volúmenes de producción actuales. Entonces, bueno, pues sí, habrá que avanzar en la dirección del reciclaje y habrá que avanzar también en la dirección de consumir menos, pero consumiendo mejor, porque es verdad que una parte muy importante de la producción mundial, tanto de materias primas transformadas como de bienes de equipo y de consumo, es bastante superflua. Es decir, hay muchas cosas que se producen porque tiene un sentido económico hacerlo, pero que de hecho no es eficiente y que de hecho se podría prescindir de bastante de lo que se está produciendo sin que de modo alguno comprometiese la calidad de vida de las personas, ¿no? Yo creo que es por aquí que se tiene que profundizar, que aquí se tiene que ir y sobre todo ser más honesto con el grado de desarrollo tecnológico que tenemos. Se está hablando como si tuviéramos unas tecnologías ya listas para ser utilizadas, cuando como mucho lo que tenemos son experimentos, prototipos, que están muy lejos de una rentabilidad económica real, de poder ser implementados a una escala masiva, como se dice. También es verdad que hoy en un momento dado, precisamente por la emergencia climática, tú puedes decirnos que esto lo tengo que hacer de todas maneras, dada la gravedad de la situación. Perfecto, pero entonces lo que tienes que asumir es que esto va a suponer un sobrecoste enorme y esto en el fondo al final lo que va a suponer es un descenso muy grande de la producción porque si el acero, por decir algo, multiplica su precio por 5 o por 10, bueno, pues al final querrá decir que se utilizará menos porque simplemente la gente no se lo podrá permitir, las empresas no se lo podrán permitir, etcétera, etcétera. Entonces asumes un descenso abrupto de la producción y del consumo. Que a lo mejor algo así es lo que se tiene que hacer, a lo mejor. Pero como es algo tan Pero déjame, drástico, déjame ahí, déjame ahí, Antonio, Antonio, porque porque quiero que quiero al que al final final hablar de ese tema hablar de ese sea una tema especie de sea una conclusión. No especie de quiero que llegues conclusión. No quiero todavía a que ese llegues punto, que todavía a sé ese para punto que dónde sé vas. para dónde vas. Has Has planteado planteado dos temas que para nosotros dentro de la discusión de transición energética en Colombia han sido bien importantes, han sido fundamentales y tienen que ver precisamente con dos conceptos que has planteado hace un rato, y es que ahí se necesitan desarrollos tecnológicos, se necesitan mayores calidades y se necesita un mejor consumo. Hay que estar consumiendo mejor. Parte de la discusión que nosotros hemos tenido, y tú lo planteas precisamente en el libro y lo hemos hablado acá, es que por lo menos la mitad, y este cálculo que hiciste, nosotros también lo hemos revisado, era con datos, si se quiere, como de 2015, para ese momento por lo menos la mitad de los carbones que se consumían en el mundo eran carbones de bajo rango. Pero el incremento de la producción ha estado fundamentalmente en los países asiáticos, en India. De hecho, India tiene un incremento importante en materia de producción de carbones, pero esos carbones son carbones de bajo rango. Indonesia tiene parte de su producción de carbones de bajo rango, inclusive la China. Luego, la pregunta que nosotros hacemos es, ¿quién va a vender la última tonelada de carbón que se consuma en el mundo? Y precisamente ahí es donde nosotros realzamos la importancia de las calidades de los carbones colombianos, tanto en materia de carbones térmicos, en donde nosotros tenemos unos importantes recursos y reservas de carbones bituminosos, de hullas, con respecto a otros países que hoy están entregando sus bituminosos, o el consumo de Alemania como lignitos, que son de menor poder calorífico, de mayor capacidad contaminante. Esto en el caso del térmico, y en el caso de los carbones metalúrgicos somos el único país de América Latina que tiene las tres calidades de carbón metalúrgico: alto, medio y bajo volátil, que nos permite generar unas mezclas para desarrollar unos coques que son mucho más apetecidos por quienes manejan los altos hornos en el mundo, y por eso hemos crecido de manera exponencial en los últimos años en materia de exportación de coque. Luego, eso es algo que uno se plantea, y es, tal vez estamos desenfocados, va a caer y va a seguir cayendo a partir de un momento, y todos hablamos del cenit, va a empezar a caer el phase out, el consumo de carbones, pero ¿cuáles van a empezar a disminuir? Primero, es un poco el planteamiento, esos carbones de bajo rango, y quienes tengan carbones de mayor poder calorífico, de mejor rango, de mejores calidades, van a tener una proyección de demanda mucho más alta en términos de tiempo que los que hoy tienen ese tipo de carbones. ¿Qué piensas acerca de lo que nosotros estamos exponiendo desde Fenalcarbón en la discusión de transición energética?
A ver, hay una cosa que es evidente. Lo último que se va a abandonar es el carbón de grado siderúrgico. Eso es por la simple razón de que no hay una sustitución fácil. Yo creo que el térmico, sobre todo el de peor calidad, es lo primero que se sustituye. Es que el lignito es casi una piedra, o sea, es que realmente es muy malo, muy malo. Eh, yo creo que evidentemente lo que va a pasar es, a ver, aquí la piedra de toque, lo que realmente va a marcar bastante la evolución del mercado internacional y la razón que explica por la cual se está quemando carbones tan malos como se están quemando, mayoritariamente es para el mantenimiento de la red eléctrica mundial. Mayoritariamente es para esto. Porque esto es la única cosa en la que tiene sentido. Tú, una central térmica, al final, si es convencional, puedes quemar prácticamente cualquier cosa. Es diferente si es un ciclo combinado, pero en una central térmica convencional, pues puedes meter cualquier cosa que queme, cualquier cosa que arda. Si consigues llegar a una temperatura adecuada, pues ya está, ya te vale. Claro, el problema también de las centrales térmicas convencionales es su bajo rendimiento. La conversión a electricidad es solamente el 35% de toda la energía del combustible quemado. En una de gas de ciclo combinado se llega al 55%, que es sensiblemente mejor. Em, yo creo que aquí el problema va a estar en que estos carbones se mantengan en un precio bajo, porque este es eso, es un producto pues, de poca calidad, en tanto que aún sea abundante y que ese precio sea barato, se va a seguir consumiendo porque es una manera sencilla de estabilizar la red eléctrica mundial. Este yo creo que es la razón fundamental. Ha habido incremento exponencial del consumo de electricidad, pues en China, en la India y en muchos otros países, y esta es la razón por la que se quema este carbón. En el caso concreto de la India, por ejemplo, es interesante porque ahí los apagones son frecuentes, pues están teniendo muchos problemas para mantener la estabilidad de la red y claro, hay un país que tiene un crecimiento demográfico tan intenso como lo tiene ahora mismo la India, ¿no? Que es el país más poblado del mundo ahora mismo, que ya superó a China, ¿no? Entonces, ¿qué puede hacer que estos carbones se empiecen a abandonar el precio? Es tan sencillo como eso es el precio. ¿Qué puede hacer subir el precio en general de la extracción de cualquier materia prima y particularmente el carbón? Bueno, para mí lo más determinante ahora mismo, y eso siempre lo hablo, es el diésel. Es decir, hay un problema serio con la producción de diésel a nivel mundial. Todavía está en las primeras fases de caída, pero bueno, ya nos estamos manteniendo de manera consistente después de varias subidas y bajadas también por efecto de la COVID, pero nos estamos manteniendo consistentemente un 11% por debajo de los niveles de producción del periodo 2015-2017. Esto no es ninguna sorpresa, teniendo en cuenta la evolución de la producción de petróleo, pero bueno, el diésel es lo que cae más rápido por las características químicas que tiene, por las exigencias que tiene de las mezclas que se utilizan en las refinerías. Y el diésel, lógicamente, tiene un impacto enorme en las operaciones de minería en general y en particular por la extracción de carbón. Aquellos lugares donde tengan los procesos más electrificados porque tengan acceso a la red nacional van a poder aguantar más, los que estén más alejados y necesiten más minería con maquinaria operada por diésel y siempre vas a tener un volumen de camiones muy importante, pues estos van a ser los primeros perjudicados. Con lo cual, yo creo que lo térmico y en general lo de poca calidad es lo que va a caer más rápido y esto va a causar problemas para el mantenimiento de las redes eléctricas de muchos países, sobre todo en Asia. O sea, yo creo que los países más afectados por este problema van a estar en Asia y algunos países de África. En Latinoamérica sí que me espero algún problema, pero yo creo que en general van a ser por este factor más pequeños que primero, porque Asia es muy carbonífera, ¿eh? Asia depende muchísimo del carbón y de este tipo de carbón. El siderúrgico, es que, a ver, es que no hay alternativa. Es que por más además que se digan las cosas que se digan, yo he hablado con representantes de la industria siderúrgica de aquí, en España, y a ver, las cosas claras, es que no hay posibilidad de sustitución, no la hay. Entonces, este es el último que se va a ir. Y bueno, esto plantea un problema, evidentemente, por temas de emisiones de CO2, que quizá pues habrá que buscar una manera de encararlo. Y aquí se discute mucho, por ejemplo, a nivel de Europa, pues el tema de la captura de las emisiones de CO2 asociadas a la producción particularmente del carbón siderúrgico, la parte que no puedes evitar que sea carbonata, que haya carbón, que haya carbono. Pero bueno, la captura plantea muchos problemas. La captura de carbono es un proceso muy ineficiente, consume mucha energía y demás. Entonces, al final, bueno, pues tienes que encontrar un equilibrio
entre producción, coste y dimensión de las operaciones. Pero vaya, es por lo que cuentan, pues hombre, evidentemente parecería que Colombia está mucho mejor situada que muchos otros países. Yo creo que los grandes actores a largo plazo, sobre todo de este carbón siderúrgico, es en primer lugar Australia, por supuesto, pero bueno, pero yo creo que en Colombia pues tienen bastantes buenas cartas de cara al futuro, que las tienen que jugar bien, porque claro, son cartas que no son para siempre jamás, no son cartas eternas, y yo creo que las tienen que aprovechar en primera instancia para su propio desarrollo, para el desarrollo doméstico, y luego, bueno, pues para las cosas que les interese, para conseguir cosas que les ayude a progresar de caras al futuro. Antonio, cuando yo hablo con los ingenieros de minas, con los ingenieros de petróleos, con los geólogos, ellos dicen, la diferencia entre nosotros y los políticos es que nosotros estamos acostumbrados a pensar en tiempos geológicos, que son millones de años. Y cuando se habla de estos procesos de declive en la producción, de declive en el consumo de combustibles fósiles, pues una cosa son las metas que se ha planteado el panel de expertos de Naciones Unidas, las metas que permanentemente la Agencia Internacional de Energía está planteando, las metas en materia de objetivos de cambio climático que han asumido los países, y otra cosa es la realidad, lo que estamos viendo en la realidad, lo que determina la geopolítica, lo que está pasando a nivel global, y lo que sigue pasando con pandemias, con guerras, con confrontaciones, con posibilidades tecnológicas. Cuando uno habla de en dónde va a estar el punto de caída real, efectiva, del consumo de carbones, y particularmente ya hablamos de los carbones metalúrgicos, que eso parece que no se ve, pero cuando hablamos de carbones térmicos, uno necesariamente habla de varias décadas. Uno tampoco se puede atrever a poner una bola de cristal y decir esto va a tal año, como muchas agencias pretenden imponerlo a partir de ciertas medidas o a partir de ciertas doctrinas que establecen en documentos de conocimiento público. Eh, uno qué podría pensar si se aventurara a decir, porque por supuesto los países fundamentalmente productores tienen que prepararse para ese declive en el consumo, ya hablando de que los últimos carbones que van a salir son los de mejor calidad, uno podría decir 2 décadas, 3 décadas, 5 décadas, definitivamente no a 2030 como lo planteó mucha gente, pero a 2050, ¿cómo va a estar esta situación? ¿Cómo la estás viendo? Por una parte, la interacción con otras cuestiones, como el diésel, que se en cuenta pues, el problema del cambio climático. En el caso concreto del carbón, los modelos geológicos generalmente apuntan a que a nivel mundial, otra cosa, porque cada país es diferente, es decir, pero cuando tú miras el conjunto, la suma de todos los países, a nivel mundial el pico más probable para el carbón es hacia el 2040 y además con un declive muy lento después. Es decir, el carbón tendría una primera fase de declive bastante lenta, con caídas inferiores al 1% anual durante pues, 10 a 20 años más. Es decir, que los problemas de restricción de acceso al carbón por razones meramente geológicas no empezarían a manifestarse de una manera muy clara hasta el año 2060 fácilmente. Eh, Cuando tienes en cuenta, claro, la interacción con este otro problema, el del diésel y demás, ahí yo sí que veo dificultades crecientes, sobre todo en aquellos carbones de menor valor. Entonces, porque aquí el problema que hay siempre cuando uno mira las curvas de producción de carbón es que estamos, igual pasa con el petróleo, estás mezclando sustancias que son diferentes. Uno no puede comparar, pues es la producción de antracitas, de hullas con lignitos. Es que esto no tiene ni pies ni cabeza. Son, en el fondo, sustancias diferentes con mercados diferentes y con usos evidentemente diferentes, ¿no? Entonces, claro, si tú miras en el conjunto, yo creo que precisamente por el problema que plantea el diésel, por una parte, por el problema que se va a plantear por una crisis sistémica por todas las materias que sí que están comprometidas y al final todo interactúa con todo y al final lo que te condiciona es la materia que va a ser más escasa. A nivel de los volúmenes totales de carbono, de carbón, yo sí que veo que va a haber un declive más temprano, que va a ser más probablemente, se va a empezar a notar, yo creo que a partir del año 2030 es cuando se va a empezar a notar con claridad. Pero
esto es sumando sustancias que son muy diferentes. Entonces, mi impresión general es que todo el carbón siderúrgico va a ir siguiendo el ritmo de extracción geológico. Yo creo que no se va a ver en absoluto alterado por todo lo demás, porque es lo que más valor añadido tiene y porque nadie va a prescindir de ello. Es así de simple. Además, porque estabas comentando el tema este de que una cosa son las previsiones que dice la Agencia Internacional de Energía y luego lo que se hace en la realidad. A ver, la razón de la discrepancia fundamentalmente está en lo económico, es decir, aceptar una reducción de consumo de combustibles fósiles implica aceptar un descenso económico. Y como nadie quiere aceptar el descenso económico, es lógico porque a la gente pues, no le gusta, pues al final esto lo que explica por qué no disminuimos el consumo de... Este justamente es el primer capítulo de Petrocalipsis, ¿no? De por qué no somos capaces de abandonar el petróleo y bueno, porque no queremos renunciar a lo que nos da y en particular lo económico. Entonces al final yo creo que los declives van a venir marcados fundamentalmente por lo geológico, pero atención, hay una interacción fuerte con el petróleo. ¿Por qué? Porque el petróleo está en una situación compleja, ¿eh? Hay un artículo de la NOAA de hace un par de años que ellos analizan un problema que es real y que vemos en muchas materias, pero que el caso del petróleo está muy bien estudiado, que es el incremento del coste energético de la extracción. No el coste económico, el energético, porque el coste económico es algo variable, la moneda es algo variable, pero el energético al final es un tema termodinámico que influye en las mejores técnicas, pero al final, pues, por mucha mejora técnica que intentas introducir, pues llega un momento que no puedes ganar al declive geológico y que cada vez lo que queda está más disperso y cuesta más extraer, etcétera, etcétera. Entonces, lo que decía de la NOAA es que hacia el año 2050 la producción de petróleo ya no será una fuente de energía neta, sino que se gastará más energía que la que realmente va a dar el petróleo. Eso no quiere decir que se detenga por completo su extracción, quiere decir que se extraerá por el valor añadido que da, por el uso que da, pero tienes que tener una fuente de energía al lado que te lo permita extraer porque el petróleo ya no te la da, esta energía, este aporte de energía adicional, ¿no? Antes que esto, bastante antes, esto lo que digo, yo creo que hacia el 2030 será bastante evidente, va a haber una afectación generalizada de la minería y particularmente la del carbón. El carbón siempre se verá menos afectada porque es una materia que tiene un uso energético per se, debido a estos problemas con el petróleo y particularmente el diésel. Yo creo que el ojo hay que ponerlo sobre todo en el diésel, a ver qué es lo que pasa con el diésel. Ya hay problemas significativos en Latinoamérica con la distribución de combustibles en muchos países y aquí es donde hay que prestar la máxima atención. Y aquí también, bueno, pues en ese sentido Colombia, que también produce petróleo, pues yo creo que tiene que tener sus estrategias de protección, de ver cómo hacen para evitar que haya problemas con este suministro. Yo recuerdo que en la conversación previa, pues me comentaron esto, ¿no? Que Colombia produce suficiente diésel a partir de su petróleo para cubrir sus necesidades. Esto es bueno, esto es una cosa que es un valor añadido, es un plus, bueno, porque en el resto del mundo esta situación no va a ser así, ¿no? Y además, por ejemplo, ahora mismo Europa mete mucha presión al mercado mundial de diésel justamente por la introducción del flujo del diésel que venía de Rusia, que muchas veces acaba viniendo de Rusia, pero dando una vuelta más larga, ¿no? Sí. En cualquier caso, yo creo que la horquilla se nos estrecha al final entre 2030 y 2060 en función de qué es lo que acabe dominando más, si lo meramente geológico o lo más asociado a otros problemas, por ejemplo, con el diésel. Y yo realmente los criterios climáticos son muy claros. Se tendría que producir una disminución inmediata ya de la producción y además a un ritmo muy rápido, a un ritmo de un 7,5% anual para evitar los peores efectos. Pensemos que ya estamos en un calentamiento global de 1,6, que esto es lo que se quería evitar. Se quería evitar llegar al 1,5 para el 2100. Ya estamos en 1,6, seguramente de manera temporal, pero claro, una cosa que también estamos observando con los cambios en la temperatura de la superficie del océano Atlántico, particularmente en el hemisferio norte, que vamos a una situación de fenómenos del niño repetido. Antes me comentaban que la sequía era debido al efecto del niño, que es verdad, pero el problema es que el niño, su mecanismo de reajuste energético del planeta, y ahora parece que algo se ha engatillado, algo no acaba de funcionar bien, y esto pues va a producir situaciones demasiado repetitivas de fenómenos del niño, pues que evidentemente no van a ser buenas y van a crear complicaciones en todos los países y en particularmente en Colombia, ¿no? Entonces, desde el punto de vista del cambio climático, lo ideal sería un descenso rapidísimo global, que eso no quiere decir que se distribuya exactamente igual entre todos los países,
pero que sea una reducción del 7,5% anual. Esto yo no creo que vaya a pasar de ninguna manera, aunque sería lo ideal, lo que deberíamos desear, pero no va a pasar. Por razones de interacción con el diésel y demás, yo creo que bueno, pues la fecha de declive más probable va a estar en algún momento alrededor del año 2030, puede ser el 2028, puede ser el 2032, no lo sé, no tengo una bola de cristal. Y luego, bueno, si fuera meramente geológico, hasta el 40 iría subiendo y a partir del 40 al 60, pues bajaría, pero poquito. Sería a partir del 60 que se notaría la caída. Vamos a ver, Sí. de todos los factores, cuál es el que domina. Hay Seguramente muchos muchos, factores que inciden perdón, y es importante incluirlos en la conversación con argumentos técnicos razonados como los que nos está planteando Antonio Turiel. Colombia particularmente es un país con importantes recursos en materia de petróleo y gas, con importantes recursos en materia de carbones. Tenemos recursos para más de 100 años, de tal manera que aquí la discusión es esta calidad de los carbones colombianos no puede ser comparada con la calidad de otros carbones de bajo rango que se están produciendo y se están consumiendo en el mundo y por tanto existe todavía un escenario importante de rango de demanda a nivel global dadas nuestras condiciones y nuestras calidades como la estamos planteando. A lo largo de la conversación hemos ido incluyendo, analizando varias de las preguntas. He tenido 11 preguntas que me han enviado acá. Hemos analizado que varias de ellas han sido respondidas en la conversación por Antonio y pues importante que de pronto podamos conversar dos puntos ya para ir cerrando con la agenda que programamos con Antonio y tiene que ver precisamente con una pregunta que nos llega a nosotros también por redes y es el tema definitivamente de las emisiones. ¿Cómo lograr disminuir emisiones si definitivamente la producción y el consumo de combustibles fósiles no va a bajar rápidamente? ¿Cómo desde la perspectiva de la industria del carbón podemos avanzar tecnológicamente para la reducción de esas emisiones? ¿Hasta dónde las alternativas de captura, almacenamiento y uso de carbono precisamente en los procesos van a terminar siendo una alternativa rentable y eficiente desde el punto de vista medioambiental? ¿Cómo estás viendo esas proyecciones? O sea, si rápidamente no vamos a bajar en tema de consumo de combustibles fósiles, si esto todavía se demora, esas tecnologías, ¿a dónde nos van a llevar? ¿Qué posibilidades existen? Similar el tema de captura de CO2 es justamente en el aprovechamiento siderúrgico porque se trata de una producción en un sitio fijo que va a ser una instalación que se va a mantener muchísimo tiempo en el tiempo y que además los volúmenes de CO2 producidos no son tan elevados como en otras actividades en función de lo que se está produciendo. Lo que se está produciendo tiene mucho valor añadido, con lo cual yo creo que es donde es más verosímil, porque el problema que tienen las tecnologías de captura y secuestro de carbono y utilización es el coste económico y energético. Yo me fijo, yo soy físico, me fijo sobre todo la componente energética y claro, por ejemplo, donde no es en absoluto rentable, no lo ha sido en mucho tiempo y no es previsible que lo vaya a ser en el futuro lo cercano, es en la producción de electricidad. O sea, la quema de carbón, que además típicamente son carbones de peor calidad, pues para la producción de electricidad y entonces luego pues capturas las emisiones de CO2, que son más intensas, te encuentras de que el proceso de captura en sí mismo, porque al final no deja de ser un proceso de pues, tomar los gases e inyectarlos a presión en un reservorio profundo y cuanto más presión, pues a medida que vas inyectando más gas, aumenta la presión y cuanto más presión, más energía necesitas para superar, ¿no? Para hacer esta fuerza suficiente como para inyectar el gas en este reservorio. Bueno, pues te encuentras que, claro, que las pérdidas son grandes, se sitúan entre un 25 y un 50% de todo el contenido energético del carbón quemado, ¿no? No merece demasiado la pena, encarece muchísimo a nivel de la producción de electricidad. Entonces, yo creo que el uso más razonable en ese sentido es en el caso del carbón siderúrgico, porque las emisiones son más pequeñas y porque lo que se produce tiene más valor. Hay otras cosas que se pueden hacer con sus problemas y sus limitaciones y algo que quizá en Colombia no se plantee por su propia producción de petróleo. Esto es algo que aquí se ha hablado y se ha discutido en más de una ocasión y, por ejemplo, puede ser una cosa que España lo haga con los pocos carbones que le quedan, que es el tema de la conversión de carbón a líquidos combustibles con el proceso de Fischer-Tropsch
proceso que es poco eficiente, generalmente se pierde como la mitad de la energía en la producción y que además es bastante contaminante, pero al final pues acabas con un producto que es semejante a la gasolina. Entonces, bueno, no evita las emisiones de CO2, evidentemente, pero no es tan intensivo en emisiones de CO2 y te permite hacer una cosa que el carbón por sí mismo no te lo permite, que es mover vehículos, ¿vale? Porque no vamos a ir a vehículos de vapor, ¿no? Que sería lo que tradicionalmente se utiliza para la quema de carbón, ¿no? Yo no veo ninguna solución tecnológica simple a la vista y eso de hecho es lo que yo creo que genera tanto debate en torno al carbón. Y no se identifica ninguna solución tecnológicamente viable para evitar la cuestión del CO2. Yo, como digo, como mucho en el tema de las siderúrgicas, yo ahí le veo un cierto sentido. En el resto de casos no, porque lo encarece todo tanto que al final es que lo dejas de utilizar. Es que te sale más a cuenta utilizarlo al final. Algo que no vamos a poder evitar es que haya una cierta reducción del consumo y una cierta hidratación. También, bueno, en el caso, si las emisiones están a un nivel más adecuado, una estrategia que estaba planteada en Europa muchas veces es la de la compensación. Es decir, vale, yo emito CO2, pero a cambio pues planto árboles y demás para conseguir créditos de carbono, hago ciertas actuaciones que intentan compensar por todos los CO2 que yo he producido. Esto es un esquema un poco peligroso, porque hay que hacer una buena contabilidad y además si está sometido a mecanismos de mercado es terreno abonado para la especulación, y esto es lo que le pasa a Europa con los bonos de emisiones de CO2, pero bueno, puede ser quizá la única estrategia que tenga algún viso de funcionar, aparte evidentemente de una reducción del consumo en general y sobre todo consumirlo para aquellos usos más especializados. Bueno, pues Tú precisamente, estás hablando de otros usos del carbón y aquí nos llegó una pregunta bien interesante acerca, y tú que eres un científico y tienes esa capacidad de analizar estos temas tecnológicos, ¿cómo analizas las posibilidades de utilización del carbón en nuevas tecnologías como la obtención de grafito, grafeno y otros productos para aplicación en nanotecnología? Determinados tipos de carbón son aptos particularmente para la producción de grafeno. De hecho, muchas veces es lo que se está utilizando. El grafeno al final tienes que cortar láminas muy finas y demás. El problema que tenemos con el grafeno es que incluso el de, digamos, el low end, ¿no? El que es menos, digamos, menos versátil o menos especializado, porque normalmente para aplicaciones en microelectrónica y en baterías y demás, lo ideal es que sea uno de alta calidad. El problema es que incluso los de baja calidad tienen precios muy caros, ¿eh? O sea, estás hablando a veces de pues miles de euros por unos pocos gramos, ¿no? Entonces, a ver, yo creo que en el caso del grafeno hay posibilidades de desarrollo tecnológico. El grafito es un material por sí mismo, ya se usa mucho, es un material muy interesante, se utiliza en las baterías, se utiliza incluso en centrales nucleares, ¿no? Bueno, el grafito es un material, como material, es un material con muchas posibilidades. Y eso también es una cosa que, bueno, aquí hemos hablado del carbón como fuente de energía, pero el carbón también es un material, ¿no? Y es un material además con buenas propiedades térmicas, de conducción de electricidad, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, ese tipo de usos yo creo que van a seguir estando allí, son ya muy masivamente usados y evidentemente va a haber desarrollo tecnológico, va a haber desarrollo y se va a seguir utilizando. Lo que pasa es eso, por ejemplo, el caso concreto del grafeno, que sea lo ideal, porque nos reduciría muchísimo las exigencias energéticas que tenemos hoy en día, pues por desgracia no estamos lejos de poder conseguir algo a un precio razonable. bueno, y precisamente, Mm, Yo creo que nosotros en esta discusión no podemos dejar de plantear algo que en Colombia hace, no sé, tal vez un poco más de un año generó revuelo en los medios de comunicación, pero que sin embargo es un debate planteado a nivel global porque lo dijo una ministra y en lo particular yo soy de los que pienso que la descontextualizaron, pero tú hablas en los últimos dos capítulos particularmente de este tema que tiene que ver con la teoría del decrecimiento, que es una escuela económica bastante pequeña, pero que ha venido ganando importancia en todas estas discusiones porque al final del día
por qué nuestros problemas energéticos no los va a resolver el petróleo, no los va a resolver el fracking, no los van a resolver las renovables, no los va a resolver el carbón. ¿Qué tenemos que hacer como sociedad? Es un planteamiento importante, pero precisamente para generar esa diferenciación de yo diría, de un poco de lo salido de contexto de ese mensaje que se dio en ese momento, valdría la pena que habláramos de esa teoría del decrecimiento, de la importancia de los combustibles fósiles dentro de esa tecnología del decrecimiento, pero sobre todo del primer punto con el que empezamos hablando, y es una teoría del decrecimiento basada en la responsabilidad común diferenciada. ¿Cómo la están viendo ustedes desde Europa, que han sido los países que hoy tienen un nivel de vida por encima, pues, de la mayoría de países del mundo? Bueno, el decrecimiento lo que aspira es algo muy sencillo, es a alcanzar la sostenibilidad. Entonces, el decrecimiento es una cosa que se plantea desde los países desarrollados para los países desarrollados. Es decir, en un contexto europeo, es decir, nosotros tenemos un nivel de consumo que se puede considerar que es un sobreconsumo. Nosotros no, digamos, no consumimos más recursos que los que tocaría de por media a los habitantes de este planeta, y nosotros necesariamente tenemos que hacer una reducción del consumo. La vamos a hacer además, tanto si queremos como si no, por un problema de, como hemos comentado, los problemas ambientales y los problemas de agotamiento de recursos. Esto va a acabar sucediendo en plazo de años, de décadas, pero va a acabar pasando, y de hecho muchos de los problemas que tiene Europa ahora mismo tienen que ver con estas dificultades de acceso a muchas materias, desde fertilizantes hasta los propios combustibles o la energía en general. Y entonces lo que hay que hacer es pilotar el proceso. Este proceso no se va a poder evitar, es un proceso mundial, y lo que hay que hacer es pilotarlo y, de nuevo, evidentemente, con la responsabilidad que implica en los países que tienen un alto nivel de sobreconsumo, de dejar espacio al resto de países. Eso está claro, ¿no? Entonces, el objetivo con el decrecimiento, hay dos características que son fundamentales en el decrecimiento. Una es que sea democrático y otra es que sea planificado. Porque si no es democrático o no es planificado, no es crecimiento, es empobrecimiento, que de hecho es lo que tenemos aquí, un proceso progresivo de empobrecimiento, ¿no? Pero la idea es todo el mundo participa en la discusión, se discute y se mira las mejores maneras de hacer, teniendo en cuenta que cada vez hay que hacerlo con menos, y además se hace pues, de una manera ordenada, pacífica, tranquila, e intentando garantizar el bienestar de todo el mundo, ¿no? Y al final el objetivo es llegar a ese nivel que es esencialmente el nivel de la sostenibilidad. El nivel de la sostenibilidad en la mayoría de los países de este mundo está por encima del nivel donde se encuentran ahora mismo. Entonces, lo que en Europa tiene que ser de crecimiento, en otros países tiene que ser crecimiento hasta el nivel de sostenibilidad, porque el objetivo es llegar a ese nivel de sostenibilidad, a un punto de equilibrio en el que realmente uno está en equilibrio entre lo que puede producir el planeta, lo que puede absorber el planeta, etcétera, etcétera. Entonces, hay que ir con cuidado porque, bueno, evidentemente en Europa hay un debate intenso sobre el decrecimiento y además se está ganando bastante tracción. No así en Estados Unidos, y quizá es el país que por consumo per cápita más necesario sería que estuviese en este debate, pero en Europa, porque no tenemos recursos, Estados Unidos sí que tiene, y tiene 7 flotas. Entonces, Sí. bueno, pues nosotros estamos más metidos en esta discusión por una cuestión también de necesidad. Pero es importante entender que el decrecimiento no es una idea exportable a la mayoría del mundo. En la mayoría del mundo lo que tienen que aspirar, evidentemente, es a la sostenibilidad, eso está claro. Pero la sostenibilidad en la mayoría del mundo implica crecer inicialmente, implica hacer una mejora de las condiciones de vida de la gente. Esto lo explica muy bien en la teoría esta de lo que se llama la economía del donut, que sería más apropiado del contexto del planeta en su conjunto, ¿no? Tenemos esos 9 límites planetarios que no tenemos que sobrepasar, y básicamente nos tenemos que mover en el margen de no sobrepasar esos límites porque causan problemas ambientales que pueden acabar con la especie humana, bueno, pero al mismo tiempo no bajar en cada una de estas variables de por debajo de un nivel que impide que haya una cantidad de recursos suficiente y segura para todo el mundo. Entonces tiene que haber suficiencia de cubrir las necesidades de las personas y al mismo tiempo no sobrepasar los límites de los que los acaba haciendo mal, ¿no? Y este yo creo que tiene que ser un poco el parámetro de guía para todo el mundo. Eso sí que es aplicable a todo el mundo. Está en la región que al mismo tiempo es suficiente, cubre suficientemente las necesidades, pero no rebasa los límites de seguridad que comprometen la vida, la existencia en sí misma.
Y por tanto, las estrategias, como digo, dependen de los países. Yo hace poco estuve en un congreso internacional y al final de mi presentación se me acercó una muchacha china y que me estuvo preguntando pues un poco cómo se incorporaría la idea de crecimiento en China. Y yo digo, es que en China no creo que se tenga que incorporar la idea de crecimiento. Les digo China, y China está en un grado de desarrollo industrial ahora absolutamente brutal. Pero aún así, cuando tú lo miras per cápita, tú ves que China tiene que seguir creciendo. Están probablemente más cerca del nivel de equilibrio, sin duda. Y tiene un problema de homogeneidad en la distribución, de los recursos, sin duda, como también los hay en Europa, evidentemente, ¿no? Pero está claro que su punto de discusión es diferente. Yo digo, en el caso de China, seguramente lo que os tenéis que plantear es la estabilización, no el decrecimiento, ¿no? Y en el caso de Colombia, yo creo que claramente Colombia tiene un margen significativo para crecer. O sea, yo creo que Colombia lo que tiene que hacer es mejorar las condiciones de vida de las personas, porque al final no nos engañemos, lo que se aspira en Europa con el decrecimiento es disminuir el consumo, pero manteniendo, incluso mejorando el nivel de vida. Y es un reto, una cosa compleja, técnicamente es factible, pero implica pues muchos cambios en las políticas, las maneras de hacer y la manera de cómo se gestionan los recursos y de cómo nos relacionamos con el resto del mundo, porque es que el problema es que Europa por defecto a lo que tiende es al colonialismo, si es que es verdad, es lo que hace Europa, lo que ha hecho los últimos siglos, vamos, los últimos 5 o 6 siglos. Entonces no puede ser que nuestra mejora sea en detrimento de otros pueblos, de otros territorios. Nosotros lo que tenemos que hacer es por nosotros mismos organizarnos y vivir bien, que tenemos una buena base, que decir que es que tenemos capacidad industrial, tenemos gente formada, tenemos incluso pues muchas infraestructuras ya construidas, o sea, partimos de una situación estupenda, maravillosa, mejor posiblemente de la que nos merecemos. Bueno, con lo cual además hay de luego traer la cuestión de las compensaciones, que eso también se tendría que incorporar a la discusión, ¿no? Pero bueno, yo ya me conformo con que se planteen dejar de molestar al resto del mundo, ya que compensen, pues ya va a ser bastante más complicado, pero por lo menos, y, bueno, en cualquier caso, este debate empieza. Es un debate que está cogiendo fuerza. En España, incluso en noviembre pasado, la reina de España me mencionó a mí y habló de este tema, ¿no? Y bueno, pues yo creo que es algo que está ganando proyección pública, aunque todavía evidentemente es muy minoritario, y que es algo necesario. Pero en Colombia es prematuro. En Colombia no es esa discusión. En Colombia, pues se puede hablar de estabilización como se habla en China, pero es que yo creo que aún ni siquiera toca eso. Yo creo que aún lo que toca es mejorar las condiciones de vida de la gente. Yo creo que ese es el discurso real. Mejoremos la Bueno, condición. pues Qué bueno que podamos nosotros escuchar estos planteamientos desde la perspectiva de un científico, de una persona que investiga permanentemente estos temas y sobre todo que podamos tener una visión clara de algo que desde la posición extremista se interpreta desde una visión que creo no era la que pretendía en su momento plantear la ministra. Y qué bueno que hagamos esa reivindicación porque el debate es claro, como lo está planteando precisamente Antonio, y es que cualquier ejercicio en materia de crecimiento tiene que ser democratizado y planificado, y tiene que hacerlo quien le corresponde, el país que le corresponda, las naciones a quienes les corresponda, para no convertir ese proceso de crecimiento con la mejora de las condiciones de vida en un proceso de empobrecimiento, que es precisamente la discusión sobre la cual estamos nosotros basando todos los argumentos desde la perspectiva del análisis de la política pública en Colombia en materia de combustibles fósiles, en materia de hidrocarburos, de gas y de carbón. Pues le agradecemos enormemente a Antonio estos minutos, estas 2 horas que nos prestó. De verdad que para nosotros es muy importante como Fenalcarbón tener este tipo de conversaciones que nos permitan que en general la comunidad académica, la gente de nuestra industria, incluso los funcionarios públicos, pues puedan a través de nuestros canales tener acceso a todas estas discusiones que se están dando en el mundo, que se están dando en Europa a partir de científicos y conocedores de las diferentes temáticas desde una perspectiva no ideológica, sino desde una perspectiva pragmática y real, que es un poco el planteamiento del título de este conversatorio. No quiero terminar esta sesión
sin antes recordarles e invitarlos en nuestra cita del mes de octubre, en el 24 y 25 de octubre en la ciudad de Barranquilla, en donde vamos a estar reunida toda la industria de los carbones metalúrgicos y los industriales de la coquización en el país para desarrollar nuestro International Metco Summit Colombia 2024, que todavía estamos tratando de convencer a Antonio que cuadre su agenda para que nos pueda acompañar, porque qué bueno sería que tuviéramos su presencia física en este escenario para poder seguir conversando todos estos interesantes temas. Antonio, de verdad, muchísimas gracias. Tus reacciones finales las agradezco. Bueno, pues gracias a vosotros. Bueno, gracias a todos. De verdad que ha sido una discusión bien interesante y pues ojalá en las próximas emisiones de nuestros webinars, en donde estamos tratando de desarrollar todas estas temáticas desde perspectivas conceptuales, reales y pragmáticas en cuanto tiene que ver con el futuro de la industria de los carbones colombianos, nos puedan seguir acompañando. Los invitamos para que sigan nuestras redes @Fenalcarbón en Twitter, en Instagram y por supuesto nuestro canal de YouTube Fenalcarbón, y los invitamos a que se suscriban. Muchísimas gracias a todos por su atención y esperamos que en nuestro canal de YouTube sigan visitando y analizando estas interesantes propuestas que se dan desde diferentes perspectivas y sobre todo desde diferentes partes del mundo. Muchísimas gracias.